Por favor, si se logra escuchar bien el audio para dar inicio a la clase. Sí, se escucha bien. Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, a dar inicio a la clase. El día de ayer no pude conectarme, tuve un percance. Espero que puedan comprender, no me fue posible poderme conectar, pero vamos a recuperar esa clase, ¿sí? No se preocupen, esa clase va a ser recuperable. Ya más adelante se estará reprogramando, ¿sí? Vamos a reprogramarla más adelante ya para poder cumplir pues con todos los temas, ¿no? Correspondientes al curso. Bueno. Pues continuando con el tema de la clase anterior, habíamos estado generando los metrados correspondientes de las obras provisionales, ¿verdad? Que básicamente, pues, esos metrados son bastante sencillos, ¿no? Habíamos visto cómo metrar las obras provisionales que son construcción de cercos, oficinas, ¿no? Alquiler de baños químicos, el cartel de obra, ¿no? Y estuvimos más que todo viendo los conceptos, ¿no? Los conceptos técnicos, a qué hace referencia cada una de las actividades, ¿no? El metrado, como saben, es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, continuando con el metrado, según la norma técnica, ¿qué sigue después, no? De las obras provisionales. Si vamos a la norma técnica de metrados, después de metrar obras provisionales, vamos a metrar lo que son las instalaciones provisionales, ¿no? Como ustedes se dan cuenta aquí como título, dentro de obras provisionales vamos a encontrar las famosas instalaciones provisionales, ¿no? ¿Y a qué hace referencia en este caso la instalación provisional? ¿No? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué hace referencia a una instalación provisional? Miren ustedes, ¿no? Aparte de contar, lógicamente, pues en una obra con un almacén, aparte de contar en tu obra con una oficina, ¿no? Con un cerco perimétrico, un baño, provisional, ¿no? Se requiere también, pues, en este caso, de unas instalaciones para que la obra pueda funcionar correctamente, ¿no? Por ejemplo, para construir una edificación, vas a preparar concreto. Para preparar concreto, ¿qué se va a requerir? Agua para la construcción, ¿verdad? Vas a requerir la obtención del servicio y el almacenamiento y distribución, básicamente, del servicio de agua potable, ¿no? La conexión a la red pública, ¿no? Y conectar básicamente a través de tuberías para tu obra, ¿no? Para poder abastecer y alimentar correctamente tu obra. Entonces, ahí se requiere básicamente el servicio de agua para la construcción. ¿Qué otro servicio se va a requerir? El desagüe para la construcción. Hacer una instalación provisional, ojo. Esta instalación de agua, ojo, la instalación de agua, la instalación de desagüe no es permanente, ¿no? No vayan a pensar ustedes que esto forma parte de las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias. No es así. Aquí básicamente lo que indica la norma con respecto al agua para la construcción y el desagüe para la construcción son instalaciones provisionales que solamente van a estar durante el tiempo que dura la obra, ¿sí? Lo mismo también con la parte de energía eléctrica, ¿no? Para hacer funcionar pues tus artefactos eléctricos, ¿no? Tus máquinas, ¿no? Básicamente, ¿qué requieres? Lógicamente, punto de luz, ¿no? Para poder alimentar a mis equipos. El rotomartillo, la moladora, ¿no? El taladro, ¿no? Etcétera, etcétera. Voy a requerir energía eléctrica, ¿sí? Voy a requerir sistemas de comunicaciones, ¿no? Si en caso va a ser necesario, ¿no? Entonces, básicamente todo esto, ¿no? De la instalación telefónica provisional, de la energía eléctrica provisional, en este caso el desagüe para la construcción y el agua para la construcción, son instalaciones provisionales, como dice, ¿no? Comprende esta partida todas las instalaciones como redes de agua, desagüe, energía eléctrica y comunicaciones, ¿no? Pero de manera provisional. ¿Sí? Entonces vamos a ir colocando pues las partidas, ¿no? Que nosotros creamos necesarias para nuestra obra, ¿no? Y empezamos. Agua para la construcción. Va a ser necesario en este caso, en nuestra obra, tener un servicio de agua para poder en este caso realizar la construcción de esta edificación. ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. Obligatoriamente. Sí, se requiere, sí. ¿Sí? Los servicios básicamente de agua para la construcción son obligatorios, ¿no? En toda obra pues se requiere un servicio de agua potable, ¿no? Para poder hacer los trabajos correctamente, ¿sí? Ahora, dirán ustedes, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ingeniero, si en la obra, ¿no? No se cuenta con servicio de agua potable, ¿no? Lógicamente, ¿no? Lo que se hace ahí es instalar, ¿no? Jalo del medidor, ¿no? La tubería y hago la conexión a un cañito en mi obra, ¿no? Y lógicamente tengo que pagar el servicio, el consumo de esa agua, ¿no? Tengo que pagar el consumo de esa agua
y también debo pagar por la instalación. Eso es lo que hace referencia, ¿no? La obtención del servicio y el almacenamiento y la distribución. Eso es lo que básicamente se considera dentro del gasto, ¿no? De esa partida. Pero ¿qué pasaría si la obra no cuenta con servicio de agua potable? La pregunta es, ¿no? ¿Y cómo obtienes el servicio? Exactamente, ¿no? Ustedes han visto en algunas obras, ¿no? Obras que no cuentan, ¿no? Básicamente con sistemas de agua potable, ¿no? No se puede conectar al medidor porque no hay red de agua potable, pero lógicamente voy a requerir agua para mi construcción. ¿Qué es lo que hago? Obtengo el servicio, pero contratando cisternas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta partida sí o sí, ¿no? Ya sea conexión al medidor, ¿no? De forma provisional para alimentar mi obra o contratando cisternas para abastecer mi obra, ¿no? Para alimentar de agua potable básicamente mi obra, ¿no? Entonces, esa partida, pues vamos a colocarla, ¿no? ¿Cómo se llama la partida? Agua para la construcción. ¿Y cómo se metra? Unidad global. Colocamos entonces aquí en la parte inferior agua para la construcción. ¿Sí? ¿Cómo se metra? Unidad global, ¿no? Y ya saben cómo se metra la unidad global, ¿no? Colocamos, ¿no? Agua para la construcción con minúscula. ¿Sí? Agua para la construcción con minúscula. Y metramos, ¿no? ¿Cómo se metra la unidad global? Uno y uno. Ya en el análisis de costos, en la parte de costos y presupuestos, ahí se analiza, ¿no? ¿Y cuánto me va a costar el agua para la construcción? ¿No? Voy a pagar de recibo de agua 100 soles mensuales, ¿no? Durante 6 meses. Me va a costar, en este caso, 600 soles, ¿no? Para obtener el servicio. ¿Cuánto voy a gastar en tuberías? ¿Cuánto voy a gastar en esto, ¿no? Ahí ya se estima el gasto, ¿no? Que básicamente involucra la partida. En el metrado ya saben, ¿no? Es cuantificar, colocar la partida y cuantificarla, ¿no? Y cuando es unidad global, básicamente es uno. ¿Dónde voy a colocar el metrado? Ya saben, ¿no? Unidad. ¿Sí? Seguimos, ¿ah? ¿Qué más voy a requerir para mi obra? Pasamos ahora al desagüe para la construcción, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿vamos a utilizar desagüe para la construcción? ¿Qué dicen? Sí, pero sí, Sí, sí. A los trabajadores. para los Los trabajadores. servicios. Para los servicios, a ver, analicen bien, ¿ah? Analicen bien. ¿Se va a requerir desagüe para la construcción? Ah, no. No se requiere. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Comprende la red y el sistema de eliminación de las aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos provisionales. Ahora te pregunto, los baños químicos portátiles, ¿no? ¿Requieren una conexión al sistema de desagüe? No, 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 ¿verdad? ingeniero. Porque el baño químico portátil almacena básicamente los residuos, ¿no? Directamente en un depósito, ¿no? No se requiere, pues, desechar estos residuos. Lógicamente, eso ya se hace en el mantenimiento, ¿no? Ya cuando se le da mantenimiento con una bomba, succionan todos los desechos, ¿no? Y lo eliminan, pues, ¿no? Pero no se requiere, pues, una instalación de desagüe para un baño químico portátil. Ahora, si hubiera construido, ¿no? Si fuera construcción de baño, no, ahí sí, ¿no? Tendría que hacer una instalación de desagüe para evacuar los desechos de ese baño provisional, ¿sí? Entonces, en este caso no se requiere, ¿eh? No se requiere el sistema de desagüe provisional. Pasamos a la energía eléctrica provisional. ¿Se requiere energía eléctrica provisional? Lógicamente, no lo básico, ojo. Lo básico es el agua y la energía eléctrica. Eso es lo básico en una obra. Ya lo demás de desagüe, de comunicaciones, ¿no? Eso ya es alternativo, ¿no? Si se requiere, se coloca, si no, no. Pero lo básico es el agua y la energía eléctrica, ¿sí? Sin agua y sin luz, no se puede trabajar, ¿sí? Entonces vamos a colocar la partida energía eléctrica provisional, ¿no? ¿Y en qué consiste? Igual, ¿no? ¿Sí? Si se cuenta con un medidor, ¿no? ¿En qué consiste la partida, no? Si la edificación cuenta con un medidor, la partida consiste, pues, en jalar con extensiones, ¿no? Colocar tableros, colocar tomacorrientes, ¿no? Para alimentar los equipos de tu obra. En eso consiste la energía eléctrica provisional, ¿no? Hacer una instalación provisional para poder construir correctamente la obra. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si en la obra
no se cuenta con un medidor, ¿no? En la obra no hay energía eléctrica, ¿no? No hay corriente, no hay redes públicas. ¿Qué Grupo se hace? electrógeno Exactamente, ¿no? o Ahí se contrata generador. básicamente un generador eléctrico que también se le conoce como grupo electrógeno, ¿no? ¿Sí? Se alquila un grupo electrógeno, dependiendo de las características de tu proyecto, ¿no? Si va a ser un grupo electrógeno pequeño o simplemente un generador eléctrico, ¿no? Dependiendo también de tu proyecto, lógicamente, ¿no? Si mi proyecto es pequeño, suficiente un generador eléctrico, ¿no? ¿Sí? Va a ser suficiente, en este caso, alquilar un generador eléctrico, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, ¿ah? Generador eléctrico, que son esos pequeñitos, ¿no? Que alimentan, pues, un equipo eléctrico, ¿no? O dos equipos eléctricos, ¿no? Tienen para dos enchufes, ¿no? Para un enchufe, ¿no? Básicamente esto produce una cierta cantidad de amperaje, ¿no? Son para obras, pues, pequeñas, ¿no? Vas a utilizar dos equipos a lo mucho, ¿no? Pero ya, pues, si yo quiero alimentar una obra grande, ¿no? Más grande, ya este generador eléctrico, pues, ya no abastece, ¿no? Ya tendría que alquilar un grupo electrógeno, ¿no? Que es similar al generador eléctrico, pero más grande, pues, ¿no? ¿Sí? Y a esto básicamente abastece, ¿no? Una mayor cantidad de artefactos eléctricos que vas a utilizar dentro de tu obra. ¿Te das cuenta, no? Entonces, eso es lo que se genera aquí, ¿no? ¿Sí? Ya eso se analiza básicamente en la parte de presupuestos para costear la partida. ¿Y cuánto me va a costar colocar energía eléctrica provisional a mi obra? ¿No? Pero en el metrado se identifica, ¿no? Se identifica la partida y se metra, ¿ya? ¿Y cómo se metra la energía eléctrica provisional? Global. ¿Eh? Unidad global, a todo costo, pues, ¿no? Y sustentamos energía eléctrica provisional. Listo, ¿no? Decimos un elemento una vez. ¿Sí? Ya está, ¿no? Seguimos, ¿ah? Siguiente partida. La pregunta es, ¿vamos a requerir instalaciones telefónicas y comunicación provisional? ¿No? Básicamente dice, ¿no? Comprende la conexión de servicio telefónico, conexión a internet, conexión radial y otros necesarios para la obra, ¿no? Básicamente, pues alquilan internet satelital, ¿no? Alquilan un servicio, en este caso, de telefonía, ¿no? Empresas que compran intercomunicadores o walkie-talkies, ¿no? Para que se comunique, pues, todo el equipo de trabajo, ¿no? Pero eso mayormente, pues, se aplica, ¿no? Cuando son obras grandes, ¿no? Para una obra pequeña, pues, lógicamente no se va a aplicar la instalación telefónica y comunicación provisional. Claro, depende de la envergadura de la obra, pues, lógicamente, ¿no? Si es una obra, pues, grande, ¿no? Si fuera todo el colegio completo, ¿no? Sería necesario establecer para todo ese proyecto, ¿no? Un sistema de comunicación y telefonía para que todos los ingenieros, ¿no? Todos los técnicos estén constantemente comunicados. Pero si la obra es pequeñita, pues, ¿no? Se pueden comunicar fácilmente, pues, ¿no? ¿No? Vas ahí, lo buscas, ¿no? Ahí en la obra y listo, ¿no? Te comunicas. Pero ya cuando la obra, pues, tengo un montón de pabellones, ¿no? Un montón de pisos, imagínate, ¿no? Ir buscándolo en cada pabellón. ¿Dónde está Pancho? ¿No? Para comunicarte con Pancho, ¿no? Entonces ahí ya se establece, pues, un sistema de comunicación, ¿no? Se colocan planes ¿no? Planes, postpago a los trabajadores o se les da walkie-talkies, ¿no? Para que se puedan comunicar, ¿sí? Eso ya se considera, pues, dentro del análisis de costos, ¿no? Pero ya saben en qué consiste la partida, ¿no? Comprende la conexión del servicio telefónico, conexión a internet, conexión radial y otros que son necesarios para la obra, ¿sí? En este caso, ¿eh? Para nuestro proyecto, ¿no? Que solamente es el módulo administrativo. ¿Será necesario establecer y generar un sistema de telefonía y comunicación provisional en nuestra obra? No, ingeniero. Mucho gasto, ¿no? ¿Sí? La obra es pequeña, no van a haber muchos profesionales, ¿no? No va a ser necesario para este pequeño módulo. Ya si fuera todo el colegio completo, ahí sí, ¿no? Ya sería necesario establecer un sistema de comunicación y telefonía, ¿sí? En este caso, omitimos la partida. Y con eso hemos culminado las obras provisionales y en este caso las instalaciones provisionales, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí todo lo que requiere nuestra obra para poder funcionar correctamente. Pasamos ahora a los trabajos preliminares, ¿no? Según la norma técnica, después de metrar, ¿no? Todo lo que corresponde a las instalaciones provisionales,
Vamos a pasar a los trabajos preliminares. Colocamos como título trabajos preliminares. Y la pregunta es, habíamos definido, ¿no?, que las obras provisionales dicen que son actividades que son temporales, ¿verdad? Que se realizan dentro, ¿no?, al iniciar la obra y se retiran al finalizar la obra, ¿no? Básicamente duran el tiempo que dura la obra. Esa es una obra provisional. ¿Y qué entienden ustedes por trabajo preliminar? Si la obra provisional era una construcción temporal, ¿no? ¿Qué es un trabajo preliminar? Actividades iniciales. Ya, actividades iniciales, ¿qué más? Los trazos, ¿ya? Sí, Es lo algo escucho. que se va a realizar antes de iniciar la obra, pero va a ser un trabajo que ya va a ser fijo, no va a ser solamente provisional. Ya, muy bien. Medida del terreno, trazo, nivel de replanteo, trabajos antes de iniciar el proyecto. Exactamente, ¿no? ¿Qué es algo preliminar? Algo previo, ¿no? Algo anterior, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el preliminar, ¿no? Algo previo, antes de, ¿no? Quiere decir que son trabajos antes de iniciar, ¿no? Directamente ya con la ejecución de la obra, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tú vas a un proyecto, ¿no? Tú vas a un proyecto, vas al terreno. Te pregunto, ¿vas a empezar directamente con las excavaciones sobre el terreno? A ver. Por ejemplo, ¿no? Miren, vas a este terreno, ¿no? Vas a construir aquí, miren, en esta zona de aquí vas a construir una vivienda. Vas a construir en este caso un restaurante, un hospedaje, ¿no? Directamente empiezas a excavar la vida, ¿verdad? Limpieza Previamente, y ¿qué hay que hacer? eliminación. Exactamente, ¿no? Previamente hay que hacer la limpieza y hay que hacer la eliminación de ese material, ¿no? Hay que eliminar toda esa basura. Hay que sacar esa basura, ¿no? Entonces, hay que realizar los trabajos de limpieza y eliminación de elementos sueltos y livianos, como indica la norma técnica, ¿no? ¿Sí? Ahora, otro caso, ¿no? Tienes un terreno, ¿no? Donde hay básicamente elementos existentes, ¿no? Y vas a construir una obra sobre ese terreno. Te pregunto, ¿vas a construir la obra directamente sobre el terreno con los elementos existentes? No. Demolición. ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente, no? Hay que demoler la estructura existente, ¿verdad? ¿Sí? Hay que demoler, hay que desmontar, ¿no? Básicamente los elementos que forman parte de esa estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí no voy a construir y aquí de repente tengo una plataforma de concreto, ¿no? No voy a construir pues encima de la plataforma de concreto, ¿no? Tengo que demoler toda esa plataforma para poder iniciar pues mis trabajos, ¿no? Entonces son trabajos previos, pues, ¿no? Antes de iniciar ya con las labores de construcción directamente de la obra, ¿no? Tengo que hacer trabajos previos a esto, ¿sí? Y la norma indica, ¿no? ¿Y cuáles son esos trabajos previos? Limpiar el terreno, eliminar la basura, ¿no? Eliminar las obstrucciones, ¿no? Talar árboles, lógicamente, ¿no? Y aquí no confundan, ¿no? Una cosa es limpiar y otra cosa es la tala de árboles, ¿no? Muchos piensan, ¿no? Por ejemplo, tengo un terreno con árboles, ¿no? Básicamente tengo un terreno ahí con árboles, supongamos, ¿no? Tengo ese terreno, a ver, por acá, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Aquí vamos a construir, ¿no?, un complejo turístico, ¿no? Y hay un montón de árboles dentro del terreno. Lógicamente, pues, esto no lo voy a meter como limpieza, porque es un trabajo, en este caso, más complicado, ¿no? ¿Sí? Ojo, la limpieza es sacar, pues, los elementos, sueltos o livianos, ¿no? Por ejemplo, este arbusto, ¿no? Se considera como limpieza, porque es un elemento de fácil extracción, ¿no? Esta hierba que está por aquí también es básicamente trabajo de limpieza, ¿no? Entonces la limpieza consiste únicamente en sacar elementos que son fáciles de extraer, pero ya elementos que están enterrados o que están fijos al suelo, ¿no? Ya no son limpieza, pues, ¿no? No, esto cóbramelo como limpieza, no, en la vida. Esto se cobra aparte, ¿no? Para sacar este árbol es otro trabajo, otra actividad, otro costo, ¿sí? Y a eso se le considera como la tala de árboles, ¿no? Que entra en el grupo de eliminación de obstrucciones, ¿sí? Entonces no confundan, ¿ah? Siempre cuando tengan básicamente el terreno, es importante
ver las condiciones del terreno para poder determinar qué partidas voy a considerar, ¿no? Tenemos las remociones, las demoliciones, ¿no? Los trazos, niveles y replanteo, la movilización de maquinarias, los apuntalamientos, ¿no? De aquí vamos a ir explicando básicamente cada una de estas actividades, ¿sí? Entonces, todo ello hay que considerar dentro de nuestra obra. No, no es que directamente vamos a pasar a excavación, ¿no? Ya estamos ahí en la obra y directamente excavamos, no, no es así. Hay que seguir básicamente un proceso, ¿no? Un procedimiento, ¿sí? Dice, ingeniero, hay ocasiones en el cliente no quiere que talemos árboles y lo usemos como decoración. Ahí no hay problema, pues, ¿no? Ojo, ¿ah? Lo que se tala son los árboles que lógicamente, pues, no van a estar dentro del proyecto, ¿no? Porque a veces hay arquitecturas que se adaptan al entorno, al paisaje, ¿no? Que son las arquitecturas paisajistas, ¿no? Por ejemplo, construyen aquí un edificio, ¿no? Y de repente habrán visto ustedes, ¿no? Un edificio y ahí el árbol como que sobresale, ¿no? Dejan el árbol ahí, ¿no? Es una arquitectura paisajista, ¿no? Entonces, si no se va a talar, pues ni para qué metrarlo, pues, ¿no? Solamente ahí se van a talar, pues, los árboles que se van a intervenir, que no van a estar dentro del proyecto, ¿no? ¿Sabes qué? Este árbol de aquí interfiere con las zapatas, hay que talarlo, ¿no? Este árbol de acá interfiere con tal, ¿no? Entonces se identifican los árboles que se van a talar, porque no siempre se tala todo, pues, ¿no? Como indica. Hay árboles que van a permanecer ahí como decoración, ¿no? Esos árboles, pues, no lo vas a metrar. Solamente metraría los árboles que intervienen, ¿no? Los árboles que intervienen y estorban básicamente en tu construcción, ¿sí? Por eso hay un plan, ojo, ¿ah? Cuando son proyectos grandes, ¿no? Cuando son proyectos grandes y básicamente, pues, hay árboles, se hace ahí un esquema, ¿no? Se hace un plano de tala de árboles, ¿no? Un plano que identifica, ¿no? Los tipos de árboles, ¿no? Cada arbolito con su nombre, su código, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Qué árboles se va a talar y qué árboles se va, en este caso, a permanecer o qué árbol no se va a talar, en pocas palabras, ¿no? Hay partidas de reubicación, claro, también, ¿no? Podría ser en este caso la tala o el árbol, o en este caso la reubicación del árbol, ¿no? Que es un trabajo un poquito más complicado, porque más fácil es talarlo que reubicar, ¿no? Para reubicar un árbol se requiere pues una maquinaria especial, ¿no? Para sacar la raíz con todo el árbol, transportarlo y volver a plantarlo, ¿no? Es un trabajo más complicado. Sería otra partida, ¿sí? Si en caso ese árbol se va a reubicar, ¿no? Entonces tengo que considerar básicamente de acuerdo a las características de mi proyecto, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de las partidas que voy a utilizar dentro de mi proyecto, ¿no? ¿Qué partida de trabajo preliminar voy a realizar dentro de mi proyecto? ¿Cómo identifico esas partidas? ¿No? Si voy a hacer limpieza, si voy a hacer la eliminación de ala de árboles, si voy a eliminar rocas, si voy a eliminar elementos enterrados, si voy a hacer remociones, si voy a hacer demoliciones, ¿no? ¿Cómo identifico yo esas actividades? ¿Qué información debo tener? A ver, ¿qué dicen? Para poder identificar mis actividades de trabajos preliminares. ¿Qué dicen? Ver elementos o cosas que estén interrumpiendo el inicio o sea, el proyecto, o sea, antes de iniciar. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Haciendo visita, básicamente en el terreno, pues, ¿no? ¿Sí? Y es importante, miren, ¿ah? Siempre es importante, pues, que el profesional que está elaborando un proyecto, ¿no? Haga básicamente una visita de campo, ¿no? A veces suele pasar esto, ¿no? Te dicen, ¿sabe qué, ingeniero? Quiero que me diseñes un proyecto, ¿no? Que me construyas una casa, ¿no? Y el propietario dice, no, el terreno está limpio, ¿no? El terreno está parejito, niveladito, está limpio, ¿no? Y tú te confías, ¿no? Bueno, ya, haces los planos, ¿no? Haces tu presupuesto y te voy a cobrar 250,000 soles, ¿no? Por construir esa casita. Y luego cuando vas al terreno, encuentras árboles, encuentras basura por todos lados, encuentras en este caso de repente columnas existentes, encuentras cimentaciones existentes y lógicamente pues esos trabajos van a tomar tiempo, ¿no? Esos trabajos que vas a realizar van a requerir de una inversión. ¿Y quién te va a pagar esto? ¿No? Si no lo consideraste en tu proyecto, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El profesional que elabora pues un proyecto tiene que ir a campo a tomar anotaciones, ¿no? A hacer una visita de terreno y lógicamente tiene que ir viendo
qué elementos hay, ¿no? Y bosquejándolos, lógicamente, en una hoja, ¿no? Colocando como si fuera pues un bosquejo, un planito, ¿no? Hacer un planito en un papel, colocando, ¿no? Por acá hay un árbol, por acá hay una columna, la columna tiene tanto por tanto, ¿no? Hacer un levantamiento en campo, ¿sí? Y lógicamente ese planito esa información que tú tomaste de campo, lo llevas a AutoCAD y eso te va a servir pues para metrar. ¿Y cómo se llama ese plano? ¿No? El plano, básicamente, el plano existente se llama, ¿no? ¿Sí? Es un plano de levantamiento topográfico existente, ¿sí? Ya cuando son proyectos grandes, lógicamente se hace con topografía, ¿no? En el plano topográfico se identifican todos los elementos, ¿no? Las columnas, las vigas, ¿no? Elementos que están dentro de la edificación, ¿no? O dentro del terreno que se va a intervenir. Y se hace un levantamiento con topografía, ¿no? Estación total, GPS diferencial, ¿no? Identificando los elementos. Pero cuando son proyectos pequeños, pues suficiente que vayas a campo con tu wincha, ¿no? Y tomes medidas, vayas viendo los elementos, lo vayas anotando, ¿no? ¿Sí? Es la única forma de poder identificar esos trabajos. Porque en los planos nuevos, ¿no? Si tú buscas los planos básicamente de construcción, ¿no? Los planos de la estructura nueva, no vas a encontrar esa información. Tú buscas, ¿no? Arquitectura, no va a aparecer nada, ¿no? Si hay basura, si hay esto, lo otro, ¿no? En el plano de estructuras, menos, ¿no? Entonces, en ningún plano de estos vas a encontrar esa información. Tiene que ser netamente, pues, un levantamiento topográfico en campo de los elementos existentes o, lógicamente, como le digo, ¿no? Tomar anotaciones de campo, ¿no? Ir al terreno, tomar anotaciones y hacer un bosquejo, ¿no? Para ir identificando qué elementos hay. Y de acuerdo a ello, vas viendo qué partidas vas a considerar dentro de tu proyecto. ¿Sí? Dice, los levantamientos topográficos serán trabajos entonces, claro, exactamente. ¿Sí? El levantamiento topográfico se hace antes, durante y después de una construcción. Con fotogrametría, ¿eh? Exactamente, así es, ¿no? Se puede hacer exactamente, ¿no? También se puede hacer con escáner, ¿no? Hoy en día, ¿no? La tecnología ha avanzado bastante, ¿no? Y si ustedes investigan, ¿no? Hay levantamientos que se hacen con escáner, con su celular, ¿eh? Llevas tu celular, ¿no? Y básicamente vas tomando ahí, ¿no? Y eso lo llevas a Revit y se levanta en 3 dimensiones, ¿no? Identificas ahí los elementos existentes dentro de tu área de trabajo, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Levantamiento con escáner, ¿sí? Hoy en día, pues, la tecnología ha avanzado bastante, también con drones, ¿no? Levantamiento con dron, cuando son proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, ¿eh? Observe, ¿no? Se va a intervenir en este proyecto y hay elementos existentes, ¿no? ¿Sí? Lógicamente, pues, se hace un levantamiento con escáner, identificar los elementos que existen en el proyecto, ¿no? De tal manera que el que va a desarrollar el proyecto después va a tener en cuenta eso, ¿no? Ah, tenemos que demoler todo esto, ¿no? Supongamos que estos de aquí sean cimientos corridos. Hay que demoler toda esta cimentación porque esta cimentación ya no va a funcionar, ¿no? O también con estación total, ¿no? Con escáner, por ejemplo, aquí, ¿no? Las columnas, las vigas, ¿no? Todo eso hay que demoler, hay que levantarlo, pues, ¿no? Para sacar el metrado. Porque lógicamente, ¿no? Si yo quiero metrar el volumen de demolición de columna, tengo que saber qué volumen tiene esa columna, qué volumen tiene la viga, qué volumen tiene la losa, ¿no? Todos los elementos que vas a demoler, ¿no? Entonces tienen que tener información, lógicamente, ¿no? Y esa información tiene que hacerse antes de la construcción, ¿no? Y se hacen levantamientos con escáner completos, ¿no? De la edificación completa, ¿no? Para temas de mantenimiento, ¿no? Hacen bastante esto, ¿no? Quiero darle mantenimiento a esta vivienda, a esta edificación, ¿no? Se hace un levantamiento completo, ¿no? Y se identifica, pues, dónde requiere mantenimiento, ¿no? Qué cosas hay que reparar, ¿no? Ya son temas, pues, más complejos, ¿no? Que aplican ya básicamente la parte de metodología BIM, ¿no? ¿Sí? Entonces, se tiene que hacer eso, ¿no? Pero lo simple, pues, es con tu cuadernito apuntar, ¿no? Dibujar tu planito, identificar tus elementos, tomar dimensiones, ¿no? Lo básico, pues, que se puede hacer dentro de un proyecto pequeño, ¿no? Ya para proyectos más grandes es más complejo, como le comento, ¿no? Un levantamiento topográfico con estación total, con escáner, ¿no? Con dron, de acuerdo a la magnitud del proyecto, ¿sí? Y al tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿no? De acuerdo a ello, identificas tus partidas, ¿no? Una vez que tengo la información, veo la información, reviso, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿En qué condición está el terreno? ¿No? Lógicamente eso tengo que verlo también con fotografías, ¿no? Y también es importante, ojo, ¿eh? Tomen fotografías a lo existente, ¿no? Ustedes cuando tengan un proyecto, ¿no? Que estén desarrollando, no un proyecto completo, lógicamente, ¿no?
Cuando tengan un proyecto completo que estén desarrollando, es importante tomar fotografías. Y de aquí les comento por qué. Porque por aquí hay una partida llamada apuntalamiento de construcciones existentes. Y de ahí vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Bueno, vamos a empezar entonces ya entrando, ¿ya? Ya después, más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos explicando los demás temas, ¿ya? A ver, la primera partida que se considera dentro de los trabajos preliminares es la limpieza del terreno, que básicamente se hace por metro cuadrado, ¿no? El área que vas a limpiar, ¿no? Y dice, ¿no? Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, elementos sueltos y livianos, existentes en todo el área del terreno, así como la maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. Pero te digo, la limpieza solamente es sacar los elementos, pues, livianos, ¿no? Piedritas, por ahí botellas, ¿no? Botellas, plantitas pequeñas, ¿no? Sacar todo ese material, ¿no? Todos los elementos, pero que sean livianos, sueltos, como maleza y arbustos de fácil extracción, ¿sí? Entonces, pues, en todo terreno, lógicamente, ¿no? Tú no vas a encontrar nunca un terreno limpio, ¿no? Es imposible encontrar un terreno limpio, ¿no? Entonces, siempre se aplica esta partida, ¿no? Por más sucio que esté el terreno, por más, en este caso, no, ingeniero, no tiene mucha basura, para igual, ¿no? Hay que limpiar el terreno. La limpieza del terreno se considera, pues, de forma obligatoria, ¿no? Ustedes cuando ven los proyectos, van a revisar, se van a dar cuenta que siempre emplean la limpieza del terreno, ¿no? ¿Sí? Porque lógicamente, ¿no? Todo terreno va a tener su desmonte, sus hierbas, ¿no? Plantitas, basura, ¿no? Y hay que retirar todo ello. Entonces, la primera partida que vamos a considerar dentro de nuestro proyecto va a ser la limpieza, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿no? ¿Y qué tipo de limpieza vamos a hacer? Porque básicamente existen dos tipos de limpieza, ¿no? Existe básicamente la limpieza, miren, la limpieza manual del terreno, ¿no? Que ya saben, pues, que es empleando peones, ¿no? Pones a peones con sus carretillas, sus rastrillos, y esos peones comienzan a sacar todas las hierbas, ¿no? ¿Sí? Comienzan a sacar todas las plantitas, todas las hierbas, como ustedes ven aquí, ¿no? Miren, todas las hierbas, la maleza, lo empiezan a sacar en carretillas para posteriormente eliminar. Limpieza manual. Y la otra limpieza, básicamente, pues, es la limpieza con maquinaria, ¿no? ¿Sí? Que ustedes han visto, ¿no? ¿Ya? De repente, en la mayoría de obras, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, te das cuenta, ¿no? ¿Sí? Hay maleza, basura, arbustos, ¿no? Se ha contratado una maquinaria para poder efectuar los trabajos de limpieza. Aquí ven otro ejemplo, ¿no? Se está limpiando ese terreno, ¿no? Que estaba con arbustos, con hierba, miren, y aquí está toda la basura, ¿no? Acumulada, ¿sí? Básicamente esa es la actividad, ¿no? De la limpieza del terreno, que puede ser manual o puede ser con maquinaria, ¿sí? Y la pregunta es, ¿no? ¿Y cuándo la limpieza es manual y cuándo la limpieza es con maquinaria? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿De qué depende si la limpieza es manual o con maquinaria? La magnitud del proyecto. ¿Ya? ¿De la magnitud del proyecto? Exactamente, ¿no? Del área que vas a limpiar, pues lógicamente, ¿no? Por ejemplo, si es un terreno pequeño, ¿no? Un terreno pequeñito, ¿no? Supongamos de 6 por 15, ¿no? Con pura mano de obra limpio el terreno, porque es pequeño, ¿no? Ahora, limpio un terreno de 200 metros de ancho por 500 metros de largo, ¿no? Un terreno de 10.000 metros cuadrados, ¿no? Imagínate, ¿no? Básicamente, pues, para limpiar ese terreno va a ser complicado hacerlo manualmente, ¿no? Tengo que contratar mejor maquinaria. Entonces, depende de la magnitud, ¿no? Va a depender netamente de la magnitud del proyecto. Y también de la cantidad de basura, porque miren, ¿no? Está bien. Yo puedo tener un terreno pequeño, ¿no? Ingeniero, el terreno es de 6 de frontera por 15. Ese es mi terreno, ¿ya? Pero supongamos que ese terreno pues tenga rumos de, ¿no? De basura acumulada, ¿no? Hacer la limpieza manual va a ser complicado, ¿no? Para que los peones estén pues sacando toda esa basura con palanas, con rastrillos, lógicamente pues va a ser complicado, ¿no? Entonces también por la cantidad de basura que puede existir en el terreno, voy a emplear pues maquinaria, así sea pequeño el terreno, ¿sí?
pero las condiciones lo admiten, ¿no? Voy a requerir sí o sí pues una máquina para poder limpiar el terreno por la cantidad de basura que está acumulada. Para eso es la inspección visual, ¿no? Vas al terreno, verificas, para que tú puedas después en tu gabinete, ¿no? Después en tu gabinete, en tu oficina, plantear correctamente qué actividad vas a desarrollar. Si va a ser limpieza manual o va a ser limpieza con maquinaria, ¿sí? En este caso vamos a poner ya que nuestro terreno se encuentra así, ¿ya? A ver, supongamos que se encuentra nuestro terreno en esas condiciones, ¿ya? Así ve, en esta condición, ¿ya? El terreno está así, ¿no? Hay hierbas, ¿no? Por aquí basura botada, por acá desmonte, ¿no? Un montón de cositas, ¿sí? Y nuestro proyecto es, lógicamente, ¿no? Nuestro proyecto es el módulo administrativo, ¿ya? Voy a abrir el plano de arquitectura para poder ver cuál es el proyecto, ¿no? La pregunta es, ¿no? Para estas condiciones del terreno, ¿no? Para estas condiciones del terreno, ¿qué tipo de limpieza vamos a generar? Y el terreno es este de aquí, pues, ¿no? 19 metros por 30 y tanto, creo, ¿no? A ver, vamos a esperar a que cargue, ¿eh? Un momento. A ver, aquí está, ¿no? El terreno es de 32,75 por 19. ¿Ya? Aquí está, miren, ¿eh? 32,75 por 19 metros de ancho. Este es nuestro terreno, ¿ya? Y las condiciones del terreno son así, ¿no? El terreno está así, ¿ve? En esas condiciones. La pregunta es, ¿qué tipo de limpieza voy a generar en este proyecto? Maquinaria. Con maquinaria, ingeniero. Maquinaria, pues más rápido, también por la cantidad de basura, pues no, aquí tú ves que hay bastante maleza, ¿no? Si lo hago manual, pues me voy a demorar un montón de tiempo, ¿no? Y además también el terreno es un poco extenso, ¿no? Son casi 600 metros cuadrados, ¿no? De limpieza. Es un terreno pues un poco extenso, ¿no? Por lo tanto, me conviene pues hacerlo con maquinaria, ¿no? Coloco limpieza del terreno con maquinaria. Ingeniero, una consulta. Y si en Sí, ese terreno se encuentra, por ejemplo, roca, ya eso es aparte, ojo. La roca es aparte, ¿no? Ojo, como les vuelvo a repetir, ¿no? La limpieza solamente consiste en sacar pues los elementos que están encimita, ¿no? Sí, los arbustos de fácil extracción, esta basura que está por aquí, ¿no? Esta basura que está por acá es eso, ¿no? Es limpieza. Lógicamente, si yo encuentro roca, ¿no? De repente por aquí estoy limpiando y encuentro por aquí, supongamos, ¿no? Que por aquí debajo de toda esta basura hay una roca grande. La pregunta es, ¿esto de aquí está considerado en el costo de la limpieza? ¿Se considera como limpieza? No. ¿Sí? Esto se considera en otra partida, ¿no? Esto se considera, como ven ustedes, de acuerdo a la norma técnica, como eliminación de rocas. Es un trabajo más arduo. De aquí vamos a explicar esto. Pero ya saben, ¿no? Como vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se está considerando solamente en esta partida de limpieza del terreno, solamente es la limpieza de los elementos, ¿no? El retiro de los elementos, como dice, ¿no? Los elementos sueltos y livianos, tales como maleza, arbustos y basura, ¿no? En eso consiste la limpieza. Ya si encuentro árboles, si encuentro rocas, si encuentro columnas, paredes construidas, eso ya es otro trabajo, ¿sí? Es otra actividad, ¿sí? Por eso hay que comprender, ¿no? En qué consiste cada partida, cada actividad, ¿no? Cada trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se mete entonces la limpieza? ¿Cuál es su unidad de medida? El metro cuadrado, pues, ¿no? Hay que sacar el área que vas a limpiar. ¿Y cómo obtengo yo esa área que voy a limpiar? ¿Cuántos metros cuadrados voy a limpiar? ¿Cómo obtenemos esa área? Largo por ancho. Exactamente, ¿no? El ancho y el largo del terreno, pues, ¿no? Y la pregunta es, a ver, ¿qué vas a limpiar aquí? ¿Vas a limpiar solamente la zona a intervenir? ¿La zona que vas a construir? ¿O vas a limpiar todo el terreno, incluyendo tu campamento? ¿Qué limpia? Todo el terreno. Se limpia todo, ojo, se limpia todo lo que está dentro del cerco, ¿sí? Y esto es, algunos limpian 1,20 m, ¿no? Hacia las partes aledañas.
siempre y cuando pues no haya nada, pues, ¿no? Esté libre el terreno. Limpian 1,20 m, ¿no? 2 metros, ¿no? Para tener pues toda la zona limpia. Porque imagínate, ¿no? ¿Qué pasaría pues si tú limpias solamente donde vas a construir, ¿no? Yo voy a limpiar donde voy a construir, nada más. Limpio esto de aquí. Y por acá pues en tu oficina pura basura, ¿no? Imagínate. No se va a ver bien tu obra, ¿no? Tienes que limpiar toda la zona pues donde vas a colocar tus campamentos, tu almacén, ¿no? Toda la zona donde básicamente se va a intervenir, ¿sí? Entonces, ¿qué limpiamos aquí? Limpiamos pues todo esto, ¿no? 3275, vamos a colocar, ¿no? Área a intervenir, ¿sí? Vamos a limpiar básicamente un terreno de 3275 de largo por el ancho de ¿cuánto? El ancho es de 19,30 m. Una vez, ¿no? ¿Dónde coloco el metrado? En área, ¿no? Controló, ahí está, ¿no? Vas a limpiar 632,08 metros cuadrados. ¿Sí? Ya está la partida de limpieza. Ahora, ¿qué produce la limpieza? A ver, ¿qué se produce cuando tú limpias el terreno? ¿No? Sacas la basura, sacas ¿no? Las hierbitas, todo eso lo sacas. ¿Qué se produce? Desmonte o acumulación. Exactamente, ¿no? Se produce una acumulación de basura. Y la pregunta es, esa acumulación de basura que sacaste, ¿no? De tu limpieza, ¿no? Limpiaste el terreno quedó limpio, pero lógicamente vas a tener basura, ¿no? Acumulada. ¿Qué haces con esa basura acumulada? ¿La dejas ahí en la obra? Elimina. Exactamente, ¿no? Hay que eliminar toda esa basura que hemos sacado, pues, del terreno, ¿no? Y aquí está la partida, lógicamente, ¿no? Si ustedes van aquí a la norma, se dan cuenta que aquí hay una partida llamada eliminación de basura y elementos sueltos y livianos. Miren, se consideran dos partidas, ¿no? Una cosa es limpiar, ojo, ¿ah? La limpieza es sacar los arbustos, sacar, ¿no? En este caso, la basura que está en el terreno. Pero eso produce, pues, un desmonte. Ese desmonte hay que eliminarlo. Es otra actividad, otro gasto, pues, ¿no? ¿Sí? Por eso son partidas diferentes, ¿ah? Una cosa es limpiar y otra cosa es eliminar básicamente la basura, ¿no? Entonces vamos a considerar la partida de eliminación de basura y elementos sueltos y livianos. ¿Sí? ¿Cómo se metra? Por metro cúbico, ¿no? Metro cúbico. Y te pregunto, ¿y cómo tenemos el volumen de este desmonte? A ver, te pregunto, ¿cómo obtenemos ese volumen? Largo, ancho, altura. ¿Largo, ancho, altura de qué? ¿De quién? De lo acumulado. Pero todavía no sabes qué largo, qué ancho tiene ese volumen acumulado, porque tú estás elaborando el metrado antes de construir del volquete. Es que no estás en obra. No, aquí estamos elaborando básicamente el metrado para un expediente. Y el expediente se hace antes de construir. A ver, ¿qué dicen? Ya en obra se podría hacer, ¿no? Cubicando, pues, el volquete, ¿no? El número de viajes, ¿no? Multiplicado por quién? Por la capacidad del volquete, ¿no? Y sacas el volumen. El volquete hizo 4 viajes y el volquete tiene 15 metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos eliminó? 60 metros cúbicos de basura, ¿no? Sacas el volumen de la basura, ¿sí? O también, básicamente, ¿no? Tienes ahí el acumulado y con tu wincha, ¿no? Largo por ancho, ¿no? Base mayor, base menor, ¿no? Se saca así, base mayor, base menor, ¿no? Base menor, entre 2 por la altura, ¿no? Por el ancho. Y lógicamente sacas ahí un aproximado, ¿no? Un volumen aproximado de volumen de basura que hay. ¿Sí? Pero eso ya es en obra, pues, ¿no? Cuando se está construyendo. Pero nosotros todavía no estamos construyendo. Vamos a construir recién, ¿no? Y queremos saber el metrado de lo que vamos a construir. ¿Y cómo saco ese volumen aproximado? A ver, ¿qué dicen? El área por un cierto porcentaje de altura. Exactamente, ¿no? Miren ustedes. No hay forma, ojo, en la parte cuando tú, ¿no? Si no estás construyendo, no hay una forma exacta de poder calcular, pues, este volumen.
¿Qué es lo único que puedo hacer? Esto, miren, ¿no? Si yo quiero calcular un volumen aproximado de basura que voy a eliminar en ese terreno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Saco el área del terreno, ¿no? Que ya la tengo, ¿no? 32 y tanto por 19 y tanto, ¿no? ¿Y qué es lo que me faltaría para calcular el volumen? ¿No? La altura de basura acumulada en el terreno, pues, ¿no? ¿Sí? Y para eso, pues, se requiere ir al terreno, ¿no? Y con tu wincha puedes sacar un promedio, ¿no? Medir aquí cuánto de basura, y más o menos sacar una altura promedio para poder tener una idea, ¿no? De más o menos cuánto volumen de basura se va a eliminar básicamente dentro del terreno. No hay otra forma, ojo, ¿eh? Esa es la única forma de poderlo hacer antes de construir, ¿sí? No hay una forma, pues, precisa. Lo otro es con topografía, pues, ¿no? Pero es más, pues, más tedioso, ¿no? Hacerlo con topografía, pues vas a invertir, ¿no? Y para calcular, pues, una simple volumen de basura, hacerlo con topografía, pues no es tan conveniente, ¿no? Entonces la mayoría lo hace así, ¿no? El área por un promedio de altura, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a considerar aquí, ¿no? Producto de limpieza, ¿no? Producto de la limpieza vas a eliminar la basura, ¿ya? Colocamos ahí, producto de limpieza. Aquí sería lo mismo, pues, ¿no? Lo mismo, ¿sí? ¿Y qué se incorpora? Simplemente se incorpora la altura. ¿Y qué vas a colocar aquí en altura? La altura promedio de basura acumulada, no, o acumulada no, sino, en este caso, el volumen promedio de basura en el terreno. ¿Ya? Listo. De esa manera, ¿no? Una consulta dentro de la limpieza se hace la nivelación normalmente. No, se hace aparte, ¿no? La nivelación ya se hace con el terreno limpio, ¿no? Porque imagínate, si tú haces nivelación juntamente con la limpieza, se va a mezclar, ¿no? La tierra con la basura, ¿no? Primero se limpia y después recién se hace la nivelación, ¿sí? No se hace a la par, ¿no? Porque si no, imagínate, vas a contaminar el material que vas a nivelar, ¿sí? Es el procedimiento constructivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué altura voy a colocar aquí? ¿No? Como le digo, ¿no? Colocan ahí la altura promedio. Van al terreno, ¿no? Con su wincha ahí más o menos pues verifican, ¿no? ¿Qué altura hay? Vamos a considerar que son 20 centímetros de basura, pues, ¿no? Acumulada. Listo. Ahora, en el número de veces que vas a colocar, un factor. ¿Qué factor? A ver, te pregunto, ¿no? Vamos nuevamente a la imagen. Básicamente, esta basura, ¿no? Esa hierba, ¿no? El desmonte, la basura, la hierba, ¿no? Que básicamente está aquí, está compactada, ¿verdad? Sí, está como compactada. Y cuando tú sacas esa basura, ¿qué pasa con esa basura, con ese desmonte cuando tú lo vas acumulando? Para eliminarlo después. Básicamente, pues se expande, ¿no? Se hace más grande el volumen, ¿no? ¿Sí? Se hace más grande. A eso, ¿cómo se le llama? El esponjamiento, ¿no? Ojo, ¿ah? Todo material que está compactado y tú lo sacas a la superficie, ¿no? Y lo vas acumulando, tú vas a ver, ¿no? Pero si el área es pequeñita, ¿no? Y la altura es pequeña, ¿y por qué ese es un volumen grande? Básicamente por el esponjamiento, ¿sí? Entonces, para poder calcular el volumen, ¿no? Básicamente de eliminación de basura, debo considerar un factor de esponjamiento. Y el factor de esponjamiento, la basura se esponja bastante, ¿no? Se considera más o menos un 50% de esponjamiento. Y eso ustedes de repente lo habrán visto, ¿no? Hace la limpieza de un terreno pequeñito y sacas bastante basura, ¿no? Y te pregunto, ¿y de dónde salió tanta basura? Es por el esponjamiento, ¿no? Básicamente, si eso lo compacta, se hace pequeñito, pero como está suelto, ¿no? Se ve un volumen grande, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, es más o menos un 50% de esponjamiento que se considera, ¿ya? Ojo, para la basura, para el desmonte, no hay un factor exacto, ¿no? Un factor que te diga la tabla o que te indique la norma. Ya para el tema de los suelos, ¿no? Suelos arenosos, suelos arcillosos, ¿no? Para el tema ya de suelos, la norma sí te indica un porcentaje, ¿no? Mediante unas tablas. Pero para el tema basura no hay ese dato, ¿no? Entonces, más o menos considéralo un 50% de esponjamiento. Y ahí sí sacas el volumen, pues, ¿no? ¿Cuánto de basura vas a eliminar? 189 metros cúbicos de basura, aproximadamente, ¿no? Eso es lo que más o menos
vas a eliminar de basura en tu proyecto. Una consulta, Sí, es que está claro. 1.5 es. Sí, 1.5. Así es. ¿Y por qué 1.5? Porque básicamente pues es el 50% de esponjamiento, ¿no? Por eso se le suma, ¿no? 50% más el que ya es el 100%. 150% entre 100, 1.5, ¿no? Básicamente es un factor de mayoración, ¿no? Se está generando un mayor volumen, ¿no? Un 50% más al volumen calculado, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? A ver. Sí, ingeniero. Muy bien. Seguimos, ¿ah? Entonces tenemos la limpieza, tenemos la eliminación de basura, ¿no? Seguimos. Siguiente partida, la eliminación de obstrucciones, ¿no? Y aquí, como les comentaba, ¿no? Tala de árboles, lógicamente, ¿no? Si yo en mi terreno veo que hay un árbol, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Veo que hay un árbol, ¿no? Un arbolito en el terreno. Ojo, hay que saber la diferencia entre arbusto y árbol, ¿no? El arbusto es de fácil extracción. Con un machete, ¿no? Rápidamente lo sacas. Pero el árbol no, ¿no? El árbol, pues hay que usar hacha, hay que usar en este caso una sierra eléctrica, ¿no? Para poder sacarlo, para poder cortarlo, ¿no? Entonces es un trabajo más complicado, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste básicamente la tala de árboles, ¿no? Por lo que te digo, la tala de árboles es una partida independiente, ¿no? Miren, la tala de árboles es esto, ¿no? Vean ustedes, se debe contratar un operario, no cualquier persona, no es que cualquier persona va a talar un árbol, tiene que saber, ¿no? Vaya a pasar eso, ustedes de repente habrán visto en algunos videos, ¿no? Que el árbol le cae encima al trabajador porque no sabe talar, pues, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser una persona que tenga experiencia básicamente en tala de árboles, ¿sí? Porque imagínate, ¿no? Estás talando un árbol y una maquinaria está al costado, ¿no? Por aquí hay una maquinaria y en vez de que el árbol caiga al otro lado, cae para la maquinaria. Entonces tienen que saber básicamente todo ello, ¿no? Saber cómo cortar y hacer el tajo ahí en el árbol para que el árbol caiga hacia el lugar que se quiere, ¿no? Que se desea, ¿sí? Entonces esa persona es un operario y tiene que tener pues su sierra eléctrica para poder talarlo, ¿no? Y eso también depende, ¿no? Depende también el tamaño del árbol. Si es un árbol pues bastante grande, tiene que talarse por partes, ¿no? ¿Sí? Con la soga, ¿no? Un arnés, tiene que ir arriba y talar por partes, ¿no? Por partes va cortando el árbol. Entonces te das cuenta, es un trabajo, pues, ¿no? Y eso debe cobrarse independientemente a la limpieza. Es una partida aparte, ¿sí? Si en caso hubiera árboles, consideras, ¿no? Tala de árboles. ¿Y cómo se metra? De acuerdo al número de árboles que vas a talar. Así de fácil. Cuenta, ¿no? ¿Cuántos árboles vas a talar? Voy a talar 7 árboles, ¿no? Tu metrado, 7. ¿Sí? Ahora, una cosa es la tala del árbol, pero ¿qué pasa después? A ver, miren. Ya, tú talas el árbol, ¿no? El árbol, la tala de árboles consiste en sacar el tronco, ¿no? Desde aquí hacia arriba, ¿no? El tronco y sus ramificaciones, ¿no? Eso básicamente la tala, ¿no? Talar el tronco y sus ramificaciones. Sacar el árbol desde la base, ¿no? Desde el nivel de suelo hacia arriba. Pero te pregunto, talas el árbol y encima vas a construir, ¿no? Vas a colocar tu pavimento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Voy a colocar mi pavimento directamente? No, No, Tiene ¿verdad? que haber eliminación de raíces, ingeniero. Exactamente. Y miren, he visto proyectos, ¿ya? De plataformas deportivas, de veredas, ¿no? Construcción de veredas, que a veces hay árboles que interfieren con esa construcción. ¿Y qué es lo que hacen? Lo talan, ¿no? Pero no le sacan la raíz. Y encima colocan, ¿no? La subbase, la base y el pavimento, ¿verdad? Y construyen encima. ¿Y qué es lo que suele pasar con esto? Se levanta. se levanta el árbol. Exactamente, ¿no? Vuelve a crecer. El árbol quiere volver a crecer, ¿no? La raíz crece, ¿no? El tallito quiere volver a crecer y básicamente pues hace rompedera en este caso, el pavimento, ¿no? Se va levantando el pavimento. Y eso es lo que se ve en varias veredas, ¿no? ¿Sí? A veces también por la misma raíz, ¿no? La raíz básicamente se construye el pavimento al costado y esa raíz va creciendo y hace que el pavimento se levante, ¿no? Por eso cuando hay tala de árboles,
tiene que considerarse también, aparte, otra partida, ¿no? La remoción de la raíz. Y miren, ¿ah? En algunos casos la remoción de la raíz es más complicado que la tala de árbol. ¿Por qué? Porque básicamente hay raíces que son gruesas y profundas. Vamos a ver por acá, ¿no? La famosa remoción de raíces, ¿no? Miren. La remoción de raíces es otra actividad, otra partida. ¿Por qué? Imagínate sacar esto de aquí, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? En algunas ocasiones para sacar la raíz tienes que contratar maquinaria pesada, ¿no? Una excavadora, una retroexcavadora, ¿no? Para hacer la excavación en todo el perímetro e ir rompiendo, ¿no? Paso a paso la raíz, para poder sacar toda esa raíz, ¿no? Es un trabajo, pues, independiente, ¿no? Básicamente lo que es la remoción de raíces, ¿sí? Así que ya saben, ¿eh? Son dos actividades diferentes, ¿no? En un árbol debo cobrar la tala y aparte debo cobrar la remoción de la raíz. Eso tiene que estar dentro de mi metrado. ¿Y cómo saco el número de raíces, no? Porque la norma indica, ¿no? ¿Cómo se metra la eliminación de raíces? Por unidad, ¿no? Y lógicamente, pues, tengo que contar, ¿no? La misma cantidad de árboles va a ser la misma cantidad de raíces, ¿no? Dice, ¿qué pasa si no logro sacar toda la raíz? No, es que tiene que sacarse, ¿no? No es que, ¿qué pasa si no logro? Tiene que sacarse. Y lógicamente para ello, pues, si no puedes sacarlo manualmente, tienes que contratar maquinaria, pues, ¿no? La cosa es que tienes que sacar la raíz. No puede quedar ahí. Hay algunos, he visto casos, ¿ah? Hay algunos que dicen, ¿no? Pero ingeniero, va fácil, ¿no? Para no invertir mucho. Y eso he visto muchos, ¿no? Muchos casos, ¿no? Para no invertir mucho, ¿no? Básicamente, pues, sacar la raíz es contratar maquinaria, ¿no? Contratar una maquinaria para sacar toda la raíz, pues, muy costoso. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago básicamente es talar el árbol, ¿no? Y encima echarle aceite quemado, ¿no? Voy a comprarme un cilindro de aceite quemado y lo baño todo con aceite quemado para que la plantita muera, ¿no? Para que muera la raíz y muera todo. Pero ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué va a pasar si tú construyes encima de esa raíz que le echaste aceite quemado? Lógicamente ya no va a crecer, ¿no? Porque el aceite quemado va a hacer que esa raíz pues se muera, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar con esa raíz? ¿Qué va a generar esa raíz en tu construcción, en tu proyecto? Si la dejas ahí y solamente le echas aceite quemado, ¿contamina la estructura? A ver, como es una materia orgánica, ¿no? Un material orgánico, ¿qué pasa con el material orgánico? Se degrada, ¿verdad? ¿Sí? Se va a degradar, ¿no? Y al degradarse, ¿qué genera? Al descomponerse, al degradarse, genera vacíos, pues, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí se va a sentar y tu pavimento pues se va a sentar. Por eso ustedes han visto algunos pavimentos, algunas pistas, ¿no? Algunas veredas que están hundidas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente con el tiempo esto se va pudriendo, se va deteriorando y eso va a generar un asentamiento en el pavimento, ¿no? Igual en las casas, ¿no? El piso pues se hunde, ¿no? ¿Y por qué se hundió el piso? Por eso, pues, ¿no? Por eso tiene que sacarse sí o sí. Y ese hueco hay que rellenarlo, pues, ¿no? Con material propio de préstamo. Ir rellenando ese hueco y compactarlo. Procedimiento correcto, ¿no? Por eso es un trabajo, pues, que debes considerarlo aparte. Aparte la tala, aparte de la limpieza. ¿Sí? Ya saben, ¿eh? Si tienen árboles en su proyecto, tala y eliminación de raíces. ¿Se entendió? A ver, ¿está claro el tema de tala y eliminación de raíces? Todo claro, ingeniero. Muy bien. Sí, todo claro. Muy bien. Seguimos, ¿ah? Luego aquí lo que preguntaba su compañero, ¿no? Ingeniero, ¿qué pasaría, no? Si yo estoy haciendo la limpieza, ¿no? Y encuentro una roca, ¿no? Básicamente encontramos una roca, ¿no? Una semejante roca. Y a ver, vamos a ver por acá, ¿eh? Hay casos, ¿ah? Hay casos donde encuentras roca superficial y hay casos donde encuentras roca en el subsuelo, ¿no? Cuando estás excavando, ¿no? Básicamente lo más notorio, ¿no? Tú ves así fácilmente las rocas que están en la superficie, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una roca, ¿no? Aquí ve. Esta roca, ¿no? Está en mi terreno. O esta de aquí, ¿no? Tengo en mi terreno esta roca de acá, esta roca de acá, ¿no? Son fáciles de identificar.
pero a veces pues hay rocas que están en el subsuelo enterradas que no se identifican fácilmente. Ahora, ¿qué debo hacer con esa roca? No la voy a dejar ahí, pues, ¿no? Esa roca va a estorbar con mis actividades, ¿no? No voy a poder hacer excavación, no voy a poder colocar concreto, ¿no? Porque esa roca va a estorbar. ¿Qué hay que hacer? Hay que eliminar esa roca. ¿Y cómo la eliminas? ¿No? Bueno, ingeniero, hay dos peones, ¿no? Dos peones machos que levanten la roca y se la lleven al hombro. En la vida, pues, ¿no? ¿Sí? Básicamente, para eliminar una roca, no es simplemente levantarle y listo, ¿no? A ver, levanta esa roca, pero ingeniero, maquinaria. Igual, maquinaria igual se malogra, ¿no? Si tú levantas esto con maquinaria y lo echas al volquete, ¿no? De repente habrán visto ustedes un video, ¿no? Que circulaba por internet, ¿no? Levantaron una roca de gran tamaño, ¿no? Una roca de gran tamaño, la colocaron al volquete y cayó de golpe la roca y el volquete pues se desarmó todito, ¿no? ¿Sí? Entonces no es tan sencillo, ¿eh? Eliminar una roca no es tarea fácil. Primero hay que descomponer la roca, exactamente, ¿no? Hay que fragmentar la roca, ¿sí? La roca tiene que ser fragmentada. Esta roca, así como está, no voy a poder eliminarla, ¿no? Tengo que primero fragmentarla. Y hay diferentes formas de fragmentar una roca. A ver, ¿qué forma de fragmentar una roca existe? Primero, mecánica, ¿no? La fragmentación mecánica. ¿Cómo así? Contratar una maquinaria con un martillo hidráulico, ¿no? Que son estos, miren. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Que puede ser una excavadora o un mini cargador, ¿no? Aquí, ve, así. ¿Ves esto de aquí? Es un martillo hidráulico, ¿no? Básicamente, esas maquinarias, ¿no? Con el martillo hidráulico, ¿para qué se utilizan? Para fragmentar la roca, ¿sí? Como tú ves aquí, ¿no? Una roca grande se hace pedacitos y los pedacitos son más fáciles de eliminar. Esa es fragmentación mecánica. Segunda forma de fragmentar una roca, con explosivos, ¿no? Con explosivos. ¿Sí? Esto mayormente lo hacen cuando hacen voladuras, ¿no? En los cerros, cuando hacen carreteras, ¿no? Colocan explosivos, ¿no? Perforan la roca, ¿no? Le hacen perforaciones a la roca. En las mineras también hacen bastante esto, ¿no? En la minería, ¿no? Para hacer voladuras de, básicamente, para explotar los recursos hídricos, ¿no? Hacen bastantes voladuras, ¿no? Colocan explosivos en la roca y, ¿no? Básicamente ese explosivo hace que la roca pues se fragmente, ¿no? ¿Sí? Otra forma, ¿no? Otra forma de fragmentar la roca que hoy en día es bastante utilizado es la fragmentación de rocas con aditivos. Miren, ¿eh? Esa es la forma más práctica, exactamente, ¿no? Cementos expansivos se llama, ¿no? Su nombre técnico, ¿no? Cemento expansivo. Es un aditivo, ¿no? Miren. Fragmentar la roca con explosivos, ¿no? Genera básicamente, pues, varios permisos, ¿no? Sí, y hacerlo en una ciudad no es, en este caso, conveniente, ¿no? Utilizar explosivos, pues, para fragmentar una roca en la ciudad. No te van a dar permiso. Es muy peligroso, ¿no? Tienes que colocar mantos, ¿no? Un montón de cosas. Tener bastante seguridad en tu obra, ¿no? Y por ahí se puede escapar algo y olvídate, ¿no? Es por eso que en ciudades, ¿no? Básicamente en ciudad, encuentras una roca en pleno centro de Lima y vas a construir ahí un hotel, ¿no? De 20 pisos y hay una roca grande, ¿no? Que está absorbando tu construcción. ¿Qué se hace ahí? Utilizar cementos expansivos, ¿no? Es casi algo similar, pues, al procedimiento para fragmentar la roca con explosivos, ¿no? Se perfora la roca, ¿no? Se perfora, se hacen perforaciones, ¿no? Y ahí se mete el aditivo, ¿no? El cemento expansivo, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Haces huecos, ¿no? Miren ustedes, huecos, huecos, y se mete el cemento expansivo, ¿no? En esos huequitos, ¿no? Y luego, pues, el cemento, como es expansivo, ¿no? Se expande y eso hace que la roca se fragmente. Y listo, ¿no? Tienes una forma práctica de fragmentar una roca, ¿sí? Pero eso cuesta, pues, ¿no? Vas a invertir mano de obra, vas a invertir materiales, ¿no? Vas a invertir maquinaria, ¿te das cuenta, no? Por eso es que la eliminación de rocas se considera como una partida independiente. Eso lo cobras aparte. Es otra actividad, otro trabajo, ¿no? No es que es parte de la limpieza, ¿no? No, ingeniero, aquí lo cobré, limpieza, no.
Limpieza es elementos sueltos y livianos. ¿Sí? ¿Cuál es más rentable? Pues más rentable es hacerlo, depende también, ¿no? Depende del tamaño de la roca, ¿sí? Depende de la zona, va a depender de varios factores, ¿no? ¿Sí? Más rentable pues es en este caso, con maquinaria, ¿no? Básicamente más rentable, ya que el cemento expansivo pues te cuesta un poquito más, ¿no? Vas a gastar bastante material ahí y vuelta cuando da más maquinaria, te sale un poquito más caro, ¿no? ¿Sí? Entonces También se también demora en lo que es depende. romper la roca. ¿Qué dijo? También se demora en lo que es para romper la roca, ¿cuál es aproximado para el tiempo de romperse? Depende del tipo de aditivo, ¿no? Hay aditivos, pues, en este caso, que tienen un tiempo menor de fragmentación y un tiempo mayor, ¿no? Eso básicamente lo encuentra en la ficha técnica, ¿no? Básicamente usted va aquí, ¿no? Ficha técnica, ¿no? De cemento expansivo. ¿Sí? Y aquí en la ficha técnica de cemento expansivo, de acuerdo a la marca, ¿no? Eso es de acuerdo a la marca, ¿no? Hay marcas que, pues, en este caso generan en mayor tiempo, ¿no? Aquí está, cambios estadísticos, físicos, color gris, en polvo, temperatura, exposición, ¿no? Por aquí, bueno, transporte. Bueno, por ahí ustedes buscan ahí básicamente tabla de agujeros, ¿no? Tabla de referencia de diseño de la rotura, ¿no? Y por ahí, bueno, ustedes ahí lo buscan, ¿no? Hay un tiempo que indica, ¿no? En el cual actúa ese aditivo expansivo y en cuánto tiempo pues, fragmenta la roca, ¿no? Pero lógicamente hay que esperar un tiempo, ¿no? Para que ese cemento se expanda y pueda fragmentar esa roca, ¿no? ¿Sí? Claro, eso como le digo, depende, ¿no? Depende también el clima, ¿no? En clima frío, en clima cálido, ¿no? Lógicamente el aditivo expansivo no se va a comportar de la misma manera, ¿no? Por eso le digo, depende de varias cosas, ¿no? Pero ahí le recomiendo revisar la ficha técnica, ¿no? Para que ustedes vean ahí los tiempos, cómo es el procedimiento, cómo se aplica, ¿no? Y es un tema ya básicamente de procedimiento, ¿sí? Y ahí ustedes ahí lo leen, ¿no? Ahí lo analizan, ¿sí? Bueno, entonces en eso consiste la partida, ¿no? ¿Sí? Eliminación de rocas. Hay que fragmentar la roca para posteriormente eliminar esa roca, ¿sí? Y todo ese gasto se genera aquí, pues, ¿no? ¿Y cómo se metra? Por metro cúbico, ¿no? Hay que sacar el volumen de la roca. ¿Y cómo saco el volumen de una roca? Con topografía, pues, ¿no? Ahí sí tengo que usar topografía para cubicar bien el volumen de esa roca, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, la eliminación de los elementos enterrados. Igual, ¿no? Elementos fijos, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi terreno encuentro una tabla, ¿no? Ahí básicamente clavada en el suelo, ¿no? Parece que por aquí había una imagen de ello, ¿no? A ver, cuando hablamos de eliminación de elementos enterrados, ¿no? Estamos hablando básicamente, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a construir aquí mi terreno y encuentro, pues, un palo de madera, ¿no? Que básicamente está ahí clavado, anclado al suelo, ¿no? Lógicamente, pues, ahí tengo que sacar ese palito, ¿no? O ese poste, ¿no? Un poste de madera, un poste de concreto o de metálico, ¿no? Algún elemento que se pueda retirar, ¿no? Básicamente, esos elementos que están anclados al suelo, ¿no? Se cotizan aparte, ¿no? Se metran aparte. A eso se le conoce como eliminación de los elementos enterrados. ¿Sí? Se cobra aparte básicamente ese tipo de elementos. ¿Sí? Si en caso lo hubiera. ¿Sí? Entonces, en eso consiste la eliminación de obstrucciones, ¿no? Árboles, raíces, rocas y elementos enterrados. ¿Sí? En este caso, pues, no hay ninguno de estos, ¿no? En nuestro proyecto no hay árboles, no hay raíces, no hay rocas, no hay elementos enterrados. ¿Sí? Pasamos a remociones. ¿Sí? ¿Qué es una remoción? Miren ustedes, ¿ah? Una remoción, como dice, ¿no? Comprende el desarmado de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados. ¿Sí? Y aquí básicamente, de acuerdo al tipo de elemento, ¿no? El desmontaje básicamente en algunos casos pues es bastante tedioso. ¿Sí? Por acá pregunta Gabriel, dice, ¿no? Y en una obra de pavimentación, ¿en qué partida estaría la demolición de pavimento existente? Como demoliciones, casi igual, ¿no? En la parte de trabajos preliminares. Igual, ojo, en carreteras hay una normativa que es la EG 2016-2013, no recuerdo muy bien,
Y ahí básicamente hay como la norma técnica de metrados, ¿no? Para el tema de carreteras. La EG 2016-2013, ¿no? No recuerdo muy bien, ¿no? Es la normativa, ¿no? La EG. Y ahí está la estructura, ¿no? De las partidas que se consideran en una carretera. Igual, ¿no? Obras provisionales, trabajos preliminares, ¿no? Movimiento de tierras, pavimentos, ¿no? Obras de arte, ¿no? Y ahí básicamente hay una estructura, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el tema de carreteras. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, ¿ah? Entonces, como le digo, ¿no? La remoción comprende el desarmado de aquellos elementos que deben de ser desmontados. Por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, ¿por qué el desmontaje es un poco costoso? ¿No? Porque miren, supongamos, ¿no? Se quiere desmontar una puerta, ¿ya? Vas a desmontar una puerta. No sé, ¿sabes qué? Te dicen, ¿sabes qué? Esta puerta la vamos a cambiar, ¿no? Hay que sacarla, pero con cuidado, ¿no? Lógicamente, pues hay que contratar operarios para desarmar la puerta, ¿no? Para sacar la puerta con cuidado, sin que el elemento se pueda dañar. Es complicado, ¿verdad? Hay que sacar pieza por pieza, elemento por elemento, no sacar los vidrios, sacar bonito la puerta, ¿no? Tener cuidado, ¿sí? Me es más fácil que romper la puerta, pues, ¿no? Se me dice, ¿sabes qué? Saca la puerta como sea, ¿no? ¿Qué es lo que hago, pues, no? Lo agarro con vasos y saco la puerta al toque, ¿no? Rápidamente. Es más sencillo, ¿no? Pero el desmontaje es un poco más complicado. Sacar la puerta, pero que sin que el elemento sea dañado. Es igual, por ejemplo, el desmontaje de mamparas. Habrán visto ustedes, ¿no? En obras. Mayormente esto, ¿no? De desmontaje de mamparas, puertas, ¿no? Lo que son desmontajes y demoliciones, ¿no? Esto mayormente aplica para obras de remodelación, ¿no? Cuando se hacen remodelaciones, ¿no? O mantenimiento, ¿no? A los edificios, a las edificaciones, ¿no? Ahí aplica mayormente esto, ¿no? Pero para construcciones nuevas, ¿no? Sobre un terreno pues descampado, no aplica ni remoción ni demolición. Esto cuando es algo existente, ¿no? Ya hay algo existente y se va a remodelar, se va a hacer una ampliación, ¿no? Ahí intervienen bastante ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Desmontar una mampara es un trabajo bastante complicado, ¿no? Hay que retirar la mampara, ¿no? El panel de vidrio con cuidado, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Si ese panel se rompe, se lo descuentan al contratista. Por eso y el contratista tiene que considerar ese costo, pues, que ese operario pues tenga bastante cuidado, ¿no? En sacar esa mampara. ¿Qué es más fácil, no? ¿Qué es más fácil ahí para sacar esa mampara? ¿No? Un martillo, ¿no? Doy un golpecito y salió la mampara, ¿no? Más fácil. ¿Sí? Entonces, esa actividad, ¿no? De básicamente remociones, como indica, ¿no? Comprende el desarmado de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados. Ahora te pregunto, ingeniero, y si yo quiero sacar una columna, ¿también sería desmontaje? A ver, ¿qué dicen? ¿Se llamaría la partida de desmontaje de columna? ¿No? Ingeniero, esta columna la vamos a retirar, ¿no? Ya no sirve. Hay que sacar esa columna. ¿Vas a desmontarla? Imposible, pues, ¿no? No vas a sacar, pues, el concreto con cuidado. Saca el concreto con cuidado. No se puede. ¿Sabes qué? Saca el acero con cuidado. No se va a poder, ¿no? Tiene que ser básicamente demolición, ¿no? Cuando son elementos de concreto baseados en situ, es obligatoriamente demolición. Un muro, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué, ingeniero? Este muro de aquí ya no va a ir en la obra, ¿no? Ya no va a estar. ¿Qué es lo que hago? Demolición. No voy a sacar ladrillo por ladrillo, ¿no? ¿Sabes qué? Sácate ladrillo por ladrillo. En la vida, pues, ¿no? Tengo que demoler ese muro, ¿no? Prácticamente ya este elemento no va a servir, ¿no? Al no ser como indica su compañero, exactamente, ¿no? Si básicamente es un elemento prefabricado, ahí sí, ¿no? Hay columnas que son prefabricadas, ¿no? Miren, columnas prefabricadas. Eso sí se puede desmontar, ¿no? Se monta y se desmonta, ¿no? Son los elementos prefabricados, ¿no? Columnas prefabricadas, vigas prefabricadas, losas prefabricadas, ¿no? Cuando se trabaja pues con elementos prefabricados, ahí sería desmontaje, exactamente, ¿no? Estructuras metálicas, ¿no? Columnas metálicas, vigas metálicas, ¿no? Sería desmontaje. Elementos de madera, ¿no? Estructura de madera, columnas de madera, ¿no? Vigas de madera, cerchas de madera o de acero, sería desmontaje, ¿no? Entonces, el desmontaje, ¿a qué elementos aplica?
a elementos que pueden ser desarmados, sin ser dañados, ¿no? Puertas, ventanas, mamparas, ¿no? ¿Qué más se puede desmontar? A ver, ¿qué otro elemento? De los que hemos visto, a ver, ¿qué otro elemento se puede desmontar? Exactamente, ¿no? Anaqueles de melamina, ¿no? Tabique de melamina, ¿sí? Tabique de madera, ¿no? Se pueden desmontar, ¿sí? Sin ser dañados. ¿Te das cuenta, no? Y aquí la norma dice, ¿no? Esos elementos que vas a desmontar se pueden metrar por metro cuadrado o por unidad, ¿sí? Hay dos formas de metrarlo, ¿no? Por metro cuadrado o por unidad, según el elemento que vas a desmontar, lógicamente, ¿no? El desmontaje es previa evaluación complementando el estado en que se encuentra. Exactamente. Así es. Hay elementos que tienen que ser desmontados, por ejemplo, ¿no? Supongamos, están haciendo una remodelación de un edificio, ¿no? De una edificación, de un edificio. Y se dan cuenta, pues, que ahí justamente, ¿no? En esta parte donde está esta mampara, va a ir un muro, ¿no? Esta parte de aquí va a ir aquí un muro para dividir un espacio, ¿no? Y ya se va a sacar esa mampara. Lógicamente hay que desmontar la mampara y esa mampara va a ser reutilizada, pues, ¿no? Esa es la lógica, pues, de los elementos, o en este caso de la partida de desmontaje, ¿no? Que el cliente, ¿no? El cliente, lógicamente, va a reutilizar ese elemento. Por eso quiere que lo saquen con cuidado. ¿No sabes qué? Saca esa mampara con cuidado. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para mi otro centro comercial. Me va a servir para mi otro proyecto, para mi otro edificio, ¿no? Y se va a reutilizar ese elemento, ¿no? Lógicamente, para este edificio ya no sirve, ¿no? Pero sirve para otra cosa, ¿no? O de repente se saca de este lado para colocarse en otro lado, ¿no? Va a ser un elemento reutilizable, ¿no? Y lógicamente tiene que ser previa coordinación, ¿no? De acuerdo a los planos de estructuras, arquitectura, ¿no? Se ve ahí qué elementos tienen que ser desmontados, ¿no? ¿Sí? Como le digo, ¿no? Esto mayormente aplica en obras de remodelación o ampliaciones, cuando ya hay una edificación construida, ¿no? Y se va a hacer una remodelación o se va a hacer una ampliación del edificio, ¿no? Ahí se aplican bastante ese tipo de actividades, ¿no? Desmontajes y demoliciones, ¿sí? Pero para construcciones nuevas, vuelvo a repetir, ¿no? Para construcciones nuevas es muy poco probable que ocurran básicamente esas actividades, porque no hay nada, pues, ¿no? Vas a construir desde cero. Pero cuando ya hay un elemento existente, ¿no? Lógicamente hay que desmontar, demoler, ¿no? Algunos elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces ya saben, ¿ah? Remociones por metro cuadrado, unidad. Y vamos a ver algunas partidas, ¿no? A ver, te pregunto, si tú tuvieras un proyecto, ¿no? Donde hay una cubierta liviana, ¿ya? Hay un techo de calamina, ¿no? Hay una cubierta liviana. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabe aquí, ingeniero? Aquí vamos a sacar todo esto y vamos a construir una losa aligerada. La pregunta es, si tú vas a metrar, ¿no? El desmontaje de la cobertura liviana de calamina, la pregunta es, ¿cómo lo metras? ¿Por unidad o por metro cuadrado? ¿Qué dicen? Metro cuadrado. Exactamente, ¿no? Metro cuadrado, ¿sí? Cobras el desmontaje por metro cuadrado, ¿no? Cada metro cuadrado que yo retiro de calamina, te voy a cobrar tanto. Se cobra por metro cuadrado, la unidad de medida, ¿no? Por eso la norma dice, ¿no? Se puede metrar por metro cuadrado o por unidad. Muy bien. Seguimos. Vas a desmontar ahora los tijerales, ¿no? De la misma cubierta, vamos a ver, tijerales. ¿Ya? Vas a desmontar un tijeral metálico, ¿no? Porque lógicamente, ¿no? Estos elementos son desmontables. A ver, la pregunta es, y para el desmontaje del tijeral metálico, ¿qué unidad vas a utilizar? Exactamente, miren, ¿eh? Se va a utilizar básicamente el kilogramo, ¿sí? O el metro lineal. O la unidad, ¿no? También puede ser por unidad, ¿no? Sabes que cada tijeral para desmontarlo te cobro tanto, ¿no? Se cobra por la unidad, por el tijeral, de acuerdo a sus características, ¿no?
pero mayormente pues el desmontaje se cobra metálico, estamos hablando, ¿eh? Se cobra básicamente por kilo, ¿no? Porque miren, ¿eh? Yo puedo tener un tijeral, ¿no? Que tenga las mismas dimensiones que otro, pero de repente ese de aquí tiene perfiles H y el otro tijeral tiene perfiles tubulares. Y lógicamente, ¿quién es más fácil de desmontar? ¿Un tijeral que tiene perfiles H o un tijeral que tiene perfiles tubulares? Lógicamente, el que tiene perfil tubular es más fácil de desmontar, pesa menos, más liviano, más ligero, ¿no? ¿Sí? Por eso ahí se cobra básicamente por kilo. ¿La norma lo dice? No. La norma dice unidad o metro cuadrado, ¿no? Pero hay unidades alternativas de acuerdo a los elementos que se van a desmontar, ¿sí? Entonces ahí también hay que tener criterio, ¿no? Para poder cuantificar, para poder metrar correctamente los elementos, ¿no? No todos los elementos son metro cuadrado, no todos los elementos se desmontan por unidad. Depende del tipo de elemento y las características de dicho elemento, ¿sí? A ver, ya para terminar, una puerta, a ver, o una ventana. Desmontaje de ventana. A ver, vas a desmontar una ventana. ¿Cómo cobras el desmontaje de una ventana? Para sacar una ventana, ¿cómo se cobra? Unidad. Unidad. Se cobra por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo cobro el desmontaje de ventanas por unidad, te pregunto, ¿es lo mismo desmontar una ventana de 1,20 m por 1,20 m que desmontar una ventana de 3,20 m por 1,20 m? No es lo mismo, ¿verdad? La ventana más grande, más complicada. Por eso se cobra por área desmontada. O tienen que ver el elemento y analizarlo, ¿eh? Cómo se va a entrar, cómo se va a cuantificar básicamente el elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso consiste el desmontaje, ¿no? Sacar los elementos sin ser dañados. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, el tema de remociones es igual, ¿eh? Remoción o desmontaje es lo mismo, ¿ya? Remoción o desmontaje es exactamente lo mismo. Son sinónimos. ¿Está claro? A ver. Sí, ingeniero. Muy bien. Pasamos a las demoliciones, ¿ya? Dicen que, entonces, si una remoción será usada de nuevo para la misma obra o no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Se puede utilizar para la misma obra, ¿no? Si ese elemento, pues, tiene las dimensiones correctas para ser reutilizadas en la misma obra, se puede reutilizar en la misma obra, ¿no? O ya el cliente verá, ¿no? Ya el cliente dirá, ¿no? ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Ese elemento me lo voy a llevar a mi otra casa, me lo voy a llevar a otro proyecto, ¿no? Ya él verá el cliente qué hace con ese elemento, pero lógicamente tú tienes que entregar el elemento, ¿no? En perfectas condiciones. Y es una responsabilidad, ¿no? Les comento un caso, ¿no? Una vez pasó en una obra, ¿no? Justamente ese tema del desmontaje de mamparas, ¿no? El desmontaje de mamparas, ¿ya? O muros cortina, no era mampara, era muro cortina. Era más complicado todavía, ¿no? Los que han trabajado en obra retail, ¿no? Ya saben qué es esto, ¿no? Muro cortina. Se estaba haciendo una remodelación de un centro comercial, ¿ya? Y el centro comercial tenía una fachada de vidrio, ¿ya? Era básicamente toda la fachada vidriada, ¿no? Y lo que se iba a hacer ahí es una remodelación, ¿no? Cambiar el vidrio de color azul por un vidrio de color negro. Eso era el trabajo, ¿eh? Cambiar el vidrio de color, porque con el nuevo diseño, ¿no? La nueva arquitectura, el vidrio tenía que ser otro color. Y solamente por eso cambiaron los vidrios. Y estaban buenos, ¿eh? Esos vidrios del muro cortina estaban nuevecitos, ¿no? Estaban bien cuidados todo, ¿no? Pero tenía que cambiarse por la remodelación, ¿no? Colocar un vidrio de otro color para que coordine con la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, X motivos, ¿no? El cliente requirió cambiar esos vidrios, ¿no? Y lógicamente esos paneles, ¿no? De vidrios cortina que tenían más o menos
2 metros de ancho por 3,50 metros de altura. Eran vidrios bastante grandes, ¿no? Eran pedazos de vidrio grandes, ¿no? Y además, pues, eran vidrios de 18 milímetros, vidrios gruesos, ¿no? Vidrios templados. Y pesaban bastante, ¿no? Y ahí, pues, tenía que utilizarse grúas, ¿no? Básicamente, elevadoras, ¿no? Tiene un nombre eso, no recuerdo muy bien el nombre de este tipo de grúa, ¿no? Tiene un nombre, resorte, algo así, ¿no? Bueno, en todo caso se utilizó un tipo de grúa de esta manera, ¿no? Para, lógicamente, ir desmontando los paneles, ¿no? Pero en una de esas, pues, no se colocó bien el chupón, ¿no? Porque eso se utilizan chupones, ¿no? Para poder desmontar esos paneles pesados, y un chupón se resbaló, ¿no? Se soltó el chupón, ¿no? Y se cayó el vidrio, ¿no? Se fragmentó y ese vidrio, pues, se hizo añicos. ¿Cuánto costaba cada panel? Costaba algo de 2.000 soles. Cada panel, ¿eh? Y eran como 200 paneles que había en el muro de cortina. ¿No? Imagínate, ¿no? Se te cayó uno, 2.000 soles. Que se te caigan cinco, ¿no? Imagínate cuánto va a perder la empresa. Y lógicamente, ¿no? Ese gasto, ese costo, ¿no? De la pérdida, ¿a quién se lo van a descontar? A la empresa contratista. Por eso es que se cobra bien, ¿ah? ¿No? Cuando tú tienes un trabajo de desmontajes, esto de aquí se cobra bastante carito, ¿no? Tienes que elevar el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Se te cae uno, no te va a decir el cliente, está bien, se te cayó uno, bueno, no hay problema. En la vida, pues, ¿no? Te va a descontar. Por eso es que se cobra, ¿no? ¿Sí? Esa partida de desmontaje de muros, cortinas o mamparas se cobra bien, ¿no? Porque más que todo es una responsabilidad. Claro, por lo frágil que es exactamente, ¿no? Por el riesgo que genera, ¿no? Y uno mira a veces por darle una pequeña vuelta, ¿no? Un pequeño giro, se rompe, ¿no? Entonces son elementos bastante, bastante frágiles, ¿no? Por eso es que se cobra bastante por eso, ¿no? Y el avance tampoco no es rápido, ¿no? Ahí desmontábamos 5 paneles por día, ¿no? Era el rendimiento, ¿no? 5 paneles, con cuidado, ¿no? Bajarlo con sogas, con poleas, ¿no? Un montón de cosas, ¿sí? Pero esa partida pues era bastante elevada, ¿no? Bueno, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Remociones, desmontaje de los elementos sin ser dañados. Pasamos a demoliciones, ¿ya? Para ir avanzando. A ver, ¿qué cosa es una demolición? ¿No? Ya saben ustedes, pues, ¿no? Una demolición, dice, se considera en esta partida la demolición de aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno, ¿no? ¿La demolición qué es? Sacar el elemento por pedazos, pues, ¿no? Y ese elemento no va a servir. No es como la remoción, ¿no? Sacas el elemento, pero ese elemento no tiene que ser dañado. En cambio que la demolición es sacar el elemento, pero lógicamente ese elemento ya no va a servir, ¿sí? A ver, ¿me dan un minuto, por favor?
A ver, muy bien. Seguimos entonces, ¿no? Como les comentaba, las demoliciones básicamente son retirar los elementos, pero lógicamente, pues, esos elementos que se van a retirar ya no van a servir, ¿no? Lógicamente tienen que eliminarse, ¿no? Y ahí hablamos, pues, de demolición de columnas, demolición de muros, demolición de calzaduras, demolición de sobrecimientos, demolición de losas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que son elementos de concreto y albañilería, ¿no? Básicamente dentro de la obra, ¿no? Dentro de un proyecto. Y para ello existen pues diferentes tipos de demoliciones, ¿no? Una de las demoliciones pues más conocidas es la demolición manual, ¿no? Que es lo que mayormente se utiliza en la mayoría pues de proyectos, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que contratas en este caso pues a unos peones con comba, ¿no? Para demoler básicamente elementos. Pero mayormente pues ese tipo de partidas, ¿no? De actividades de demolición manual se utiliza pues cuando son elementos puntuales, ¿no? Vas a demoler pues unas 2 columnas, vas a demoler unos 3 muritos, ¿no? Pequeñitos. Son básicamente para elementos pequeños, ¿no? Que se elabora o se efectúa esa actividad manualmente, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, aquí, ¿no? Alguna remodelación, alguna ampliación que se va a hacer, quiero tumbar un par de muros, ¿no? La demolición, pues, la efectúo de forma manual. Ya cuando la cantidad, ¿no? de elementos que vas a demoler es mayor, ¿no? Lógicamente, pues, hacer la demolición manual va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y qué se hace en ese caso? ¿No? Para elementos más duros, ¿no? Elementos que tienen mayor volumen o que voy a demoler de diferentes elementos. Ahí ya se hace uso, lógicamente, ¿no? De equipos, ¿no? Puede ser un martillo neumático, ¿no? O un rotomartillo, ¿no? Que básicamente son elementos mecánicos que van a servir para hacer demoliciones, pues, más rápido, ¿no? Básicamente optimizas el tiempo y el trabajador, pues, no sufre mucho, ¿no? Porque con comba, imagínense, ¿no? O sea, eso cansa. En cambio, que utilizar rotomartillo, pues la máquina hace que es el trabajo, ¿no? Solamente el operario es el que maneja el equipo y la maquinaria, pues, es la que básicamente hace el trabajo, ¿no? Ahí se hace demolición con rotomartillo o martillo neumático, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí sería la demolición con equipo. Y luego ya cuando son demoliciones, pues, más grandes, ¿no? Cuando son demoliciones totales, ¿no? Imagínate, a ver, te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que demoler una edificación, una vivienda de 2 pisos, ¿no? Vas a demoler toda la edificación. ¿Cómo hace la demolición de esa edificación? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente, ¿no? Ya cuando la demolición es total, ¿no? Cuando se efectúa una demolición total, la demolición pues se hace con maquinaria, ¿no? Una excavadora, un cargador frontal, miren cómo está aquí, ¿no? Un cargador frontal que efectúa la demolición de la maquinaria, ¿no? Una excavadora que está demoliendo esta edificación de 2 pisos, ¿no? Porque la demolición ya es total, pues lógicamente, ¿no? Ya requiere pues hacerlo más rápido, ¿no? Ya se emplea maquinaria, ¿no? Y otra demolición, pues, que muy poco se ve para edificaciones más grandes, es la demolición con explosivos, ¿no? Que aquí en el Perú muy poco se ve, ¿no? Mayormente esto, pues, ustedes lo ven ahí por las redes, ¿no? Por internet, en otros países, ¿no? Que básicamente efectúan demoliciones de edificios de 20 pisos, 30 pisos, ¿no? Para construir un edificio nuevo, ¿no? Imagínate aquí, ¿ves? Ese edificio, ¿no? Se está generando la demolición de este edificio para construir, pues, un nuevo edificio, ¿no? Demolición con explosivos, controlados, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos los tipos de demoliciones que se pueden efectuar dentro de un proyecto. Ahora, la norma indica que la demolición se hace por metro cúbico por metro cuadrado, ¿no? Dependiendo de los elementos que vas a demoler. Por ejemplo, ¿no? Si vas a demoler una columna, ¿cómo lo metras? ¿Cómo metras la demolición de la columna? A ver, demolición de columnas. ¿Cómo se metraría la demolición de las columnas? ¿Qué unidad de medida va a tener la demolición de esta columna? Metros cúbicos. El metro cúbico, ¿no? Porque es un elemento robusto, ¿no? Un elemento que tiene bastante volumen. Ahora, demolición de pisos, ¿no? Vas a demoler un piso de concreto. La pregunta es, la demolición de este piso, ¿no? Como tú ves aquí en esta imagen, ¿cómo sería la unidad de medida de esta partida? Metro cuadrado, ¿no? El piso es un elemento superficial y así, ¿no? De acuerdo al elemento, tú vas en este caso indicando si es demolición por metro cúbico o por metro cuadrado. La norma no te dice específicamente, ¿no?
vas a generar la demolición de las columnas por metro cúbico, por metro cuadrado, ¿no? Eso ya depende del criterio del profesional que está elaborando los metrados. A ver, una escalera, a ver. Como pregunta su compañero Alejandro, a ver. Vamos a contestarle a su compañero Alejandro. A ver. ¿Qué creen los demás? A ver, ¿qué piensan ustedes? Una escalera. Metro cúbico. Efectivamente, ¿no? Metro cúbico. ¿Sí? Igual, ¿no? La demolición de una escalera, pues una escalera es un elemento, ¿no? En este caso, pues, es un elemento voluminoso, ¿no? Entonces, para poder demoler esa escalera, el metrado se hace por metro cúbico, ¿no? Sacar cuántos metros cúbicos de concreto tiene la escalera, ¿no? Ahí está, ¿ves, no? La demolición de la escalera con rotomartillo, ¿no? Con equipo. ¿Sí? Entonces, ya saben, ¿ah? De acuerdo al elemento, ¿no? Se cuantifica por metro cuadrado o por metro cúbico. ¿Ve? Muy bien. En este caso, pues, nosotros no vamos a meter ninguna demolición, porque no hay, pues, ¿no? Ya si ustedes lo tuvieran, simplemente sacar el volumen de los elementos, ¿no? ¿Cuál es el volumen de la escalera? ¿Cuál es el volumen del muro? ¿Cuál es el volumen de la columna, ¿no? Sacar volúmenes de los elementos que vas a demoler. Volúmenes o áreas, ¿no? Dependiendo, en este caso, el elemento. ¿Sí? ¿Estuvo claro ver el tema de remociones y demoliciones? No sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud. A ver, respecto a esto. Todo claro, ¿no? Muy bien. Seguimos. Eliminación de demoliciones, lógicamente, miren, ¿no? ¿Qué produce la eliminación? ¿No? O la demolición, perdón, ¿no? Cuando tú haces la demolición de una escalera, una viga, ¿no? Un muro, ¿qué produce esa demolición? Produce escombros, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente produce escombros. ¿Y qué hay que hacer con esos escombros? Hay que Eliminar. eliminarlos, ¿no? Por eso cuando tú efectúes, ¿no? Cuando tú en un proyecto realices trabajos de demolición, no te olvides en considerar también aparte el trabajo de eliminación de los elementos que has demolido, ¿no? Los elementos que han sido demolidos. ¿Sí? Comprende la evacuación del material proveniente de la demolición una vez concluida esta. Una vez que termino de demoler, hay que eliminar todos esos escombros. Ya saben, ¿eh? Es un trabajo aparte, un trabajo independiente. ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Eh? Movilización de campamento, maquinarias, herramientas. Una partida bastante importante, ¿no? A ver, miren ustedes. Básicamente, cuando en una obra se requiere de maquinarias, ¿no? Mayormente maquinarias. ¿Ya? ¿Ya? Cuando en una obra tú requieres una maquinaria pesada, ¿no? Una excavadora, una retroexcavadora, un cargador frontal, ¿no? Un rodillo, una motoniveladora, ¿no? Cuando tú requieres maquinarias pesadas, ¿no? Básicamente esa maquinaria tiene que ser movilizada a tu obra. ¿Y cómo se moviliza esa maquinaria a tu obra? A ver. ¿Horas máquina? A ver, ¿cómo hacemos para que esa maquinaria llegue a tu obra? Hay que contratar camiones plataforma, ¿verdad? Esa maquinaria pues no va a ir rodando solitas en la obra, ¿no? Básicamente se contrata un cama baja, ¿no? Un camión plataforma o cama baja, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Y esa partida de movilización de equipos y herramientas, ¿en qué consiste? Consiste en el traslado, ¿no? En el transporte de las maquinarias necesarias que vas a necesitar dentro de tu obra. Y esto te cuesta, ¿verdad? ¿No? Ojo, ¿ah? Pero ingeniero, ¿y esto de aquí no se cobra en el alquiler de la máquina? ¿No? En las horas máquina que trabaja, no. Eso es aparte, ojo, ¿ah? Una cosa es las horas de trabajo cuando está en obra, eso te cobran básicamente de acuerdo al horómetro, ¿no? Lo que trabaja. Eso es muy aparte. Pero aparte hay que gastar en movilizar la maquinaria, ¿no? Llevarla de la empresa donde te alquilan la maquinaria hacia tu obra. Y una vez que terminas, la maquinaria la dejas en tu obra, ¿qué dicen? ¿Qué tienes que hacer con esa maquinaria? Devolverla, pues, ¿no? Hay que desmovilizar. Por eso la partida se llama, ¿no?
movilización y desmovilización de maquinarias. Básicamente, esa es la partida que debe considerarse dentro del proyecto cuando se requieren, pues, de equipos pesados para tu obra. ¿Sí? Dice, en ocasiones he visto incluso 2 vehículos exactamente, ¿no? Así es. ¿Sí? Ya cuando son maquinarias, pues, más grandes, ¿no? Y la carretera, pues, es angosta, ¿no? Y vas a generar, pues, de repente se va a generar un posible accidente, ¿no? Tienen que ir, pues, 2 camionetas, ¿no? 2 camiones o 2 camionetas atrás, ¿no? Con con una luz estroboscópica, ¿no? O un cartel, en este caso, fosforescente, ¿no? Un letrero que indique, ¿no? Que está pasando por ahí básicamente un camión pesado, ¿no? Para evitar algún accidente, carga ancha, ¿no? Exactamente, ¿no? Para evitar algún accidente, ¿sí? Entonces, todo ese gasto tiene que considerarse, pues, ¿no? Si no, imagínate, ¿no? No considero ese gasto en mi proyecto, ¿no? El contratista, pues, lógicamente se va de pique, ¿no? ¿Y quién te va a pagar todo eso? No es nada barato, ¿eh? Movilizar una máquina no es nada barato. Depende de la zona, depende de la distancia, ¿no? Depende del tipo de maquinaria que vas a movilizar. Es una partida que amerita bastante gasto, más que todo en carreteras, ¿no? En obras de edificaciones no mucho, ¿sí? Mayormente, pues, cuando construyes sótanos, ¿no? Cuando vas a construir sótanos, ahí sí vas a utilizar bastante maquinaria pesada, ¿no? Bastantes excavadoras, ¿no? Ahí sí vas a requerir, pues, de un gasto considerable en estas actividades. Pero cuando son, pues, viviendas, edificaciones pequeñas, ¿no? No se requiere tanta maquinaria pesada. Pero en carreteras, lógicamente, pues, la maquinaria es la más importante dentro de ese tipo de proyectos, ¿no? Es pura maquinaria, ¿sí? Excavadoras, tractores, motoniveladoras, camiones de grúa, camión cisterna, ¿no? Un montón de maquinarias, ¿no? Entonces, ese gasto debe considerarse. Y la pregunta es, ¿vamos a considerar ese gasto de movilización, de campamento, maquinarias, herramientas en nuestro proyecto? Efectivamente, pues, ¿no? Va a ser necesario. ¿Por qué? Porque en este proyecto se está utilizando, ¿no? Básicamente maquinaria para la limpieza, también para el tema de excavaciones, ¿no? Más adelante vamos a utilizar maquinaria. Entonces va a ser necesario emplear esa actividad, ¿no? Entonces vamos a colocar, ¿no? Partida, movilización y desmovilización, colocamos, ¿no? Movilización y desmovilización de equipos y herramientas. Listo, ¿no? ¿Y cómo se mete esa partida? Unidad global, ¿no? Esta partida se metra por unidad global, a todo costo, pues, ¿no? Ya en los análisis de costos unitarios, ya se evalúa cuánto te va a costar, ¿no? ¿Qué máquinas vas a movilizar? ¿Cuánto te cuesta el transporte, ¿no? Todo ello ya se analiza básicamente ahí, ¿no? Entonces colocamos, ¿no? Movilización y desmovilización. Listo, ¿no? Como se metra, pues, uno y uno, ¿no? Tenemos ahí básicamente el metrado de la movilización y desmovilización de equipos y herramientas. ¿Sí? Ya saben en qué consiste dicha actividad. Y ya para terminar, la última partida o la penúltima partida, el apuntalamiento de construcciones existentes. Y aquí tengan bastante cuidado con esto. Recuerdan que les dije al inicio, ¿no? Siempre cuando van a construir una obra nueva, ¿no? Y haya edificaciones aledañas, tomen fotografías a las edificaciones aledañas, ¿sí? Tomen fotos. ¿Cómo se encuentra la edificación aledaña actualmente? ¿Por qué? Porque cuando el contratista empieza a construir, ¿no? Ese proyecto, esa obra, cuando se empieza a construir, lógicamente las construcciones, ¿no? Los movimientos, la vibración, puede generar algún problema en la edificación vecina, ¿no? Y miren, pasó una vez en una obra, vamos a ver por acá, ¿no? Apuntalamiento de construcción existente. En una obra pasó esto, ¿no? Básicamente se iba a construir pues un edificio, ¿no? Una edificación de 5 niveles, ¿no? O se estaba construyendo, ¿no? ¿Sí? Una edificación de 5 niveles y lógicamente al costado había una edificación que estaba, mírame y no me toques,
Bueno, algo así, ¿no? A ver, estaba así, ¿no? Una edificación que estaba pues en pésimas condiciones constructivas. Lo habían construido mal, ¿no? Y ella también era antigua también la vivienda, ¿no? Y estaba, mírame y no me toques, ¿no? Y lógicamente pues se empezó a trabajar, ¿no? Se empezaron a realizar las excavaciones, ¿no? Compactación del suelo, todo ello, ¿no? ¿Sí? Y lógicamente pues los muros ya estaban fisurados por el tiempo, ¿no? ¿Sí? Los sismos, ¿no? Los muros estaban rajados ya, ¿no? Habían fisuras en los muros, ¿sí? Y lógicamente pues el propietario, el vecino, ¿no? Le echó la culpa pues al contratista, ¿no? Le puso una denuncia, ¿no? Tomó fotos él que los muros estaban rajados y le puso una denuncia al contratista, ¿no? El contratista atentó contra mi vivienda, ¿no? ¿Sí? Que había vibrado, que una maquinaria había golpeado la vivienda, ¿no? Y se inventó un montón de cosas, ¿no? Y básicamente, pues, el contratista tuvo que reforzar la vivienda aledaña, ¿no? Construirle nuevos muros, ¿no? Porque básicamente, pues, el propietario le había puesto un proceso judicial, un montón de cosas, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Se toman fotografías, se hace un informe, atención a los que están construyendo, ¿no? Y los que están construyendo viviendas con edificaciones aledañas que están en pésimas condiciones, ¿no? Se hace un informe del estado actual de la vivienda vecina, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Con fotografías, ¿no? Antes de construir, ¿eh? ¿No? Antes de empezar tu construcción, toma fotos. ¿Cómo se encuentra esta vivienda? Ah, ya, tomo foto. La viga, se muestra el acero, tal cosa, ¿no? En la columna, tal cosa, ¿no? Entonces vas notando, vas apuntando ahí en una hojita, ¿no? En un documento Word, un informe. Y ese informe tienes que firmarlo, ¿no? Tiene que firmarlo el residente, el que está a cargo de la obra, y firmarlo el propietario vecino, para que el propietario vecino tenga en cuenta eso, ¿no? Sabe que tu vivienda está de esta manera. Ahora, como un compromiso, ¿no? Si yo afecto tu vivienda, voy a repararlo. Pero si no afecto tu vivienda, pues lógicamente ya cualquier cosa que pase después ya es tu problema, ¿no? Tu responsabilidad, ¿no? Y si firme un compromiso, ¿no? Para poder construir. Y eso es lo que pasó en una vivienda que básicamente estamos construyendo, ¿no? Está en construcción aquí en Piura, ¿no? Se tuvo que hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la vivienda aledaña, pues, estaba en pésimas condiciones, ¿no? Se envió el informe, ¿no? Y el propietario, pues, ya tuvo que aceptar, pues, ¿no? Bueno, mi vivienda sí está mal construida, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Y lo que también tiene que hacerse es apuntalar, ¿no? ¿Sí? Y aquí entra a tallar esa actividad. Ojo, ¿ah? Ese gasto no lo paga el vecino. Ese gasto lo paga el cliente que quiere construir básicamente en este edificio de acá o en esta parte de aquí, ¿no? Eso lo paga el propietario que va a construir. ¿Por qué? Porque ese propietario que va a construir aquí puede atentar contra la seguridad de ese edificio. Así está mal construido, ¿no? Pero ingeniero, si ese edificio está mal construido, está, ¿no? Mírame y no me toques. ¿Por qué voy a reforzarlo? ¿Por qué voy a apuntalarlo? Para evitar un accidente, no solamente por la propiedad del vecino, sino más que todo por tus trabajadores, ¿no? Lógicamente, ¿no? Tú vas a tener en tu obra trabajadores y supongamos que los trabajadores estén vibrando o en este caso compactando el suelo, ¿no? Y la compactación genera vibraciones y de repente este murito se cae, ¿no? Y le cae encima al trabajador, ¿no? Más que todo es por eso, ¿ah? Por la vivienda del vecino, pues no hay problema, ¿no? Que se caiga, que pase lo que sea, ¿no? Con tal que no haya daños físicos, ¿no? En las personas. Lo material se puede componer, no se puede reponer, no hay problema, ¿no? Pero más que todo, el apuntalamiento hazlo por tus trabajadores, ¿no? Y también por las personas que están viviendo en la vivienda aledaña, ¿no? Supongamos, ¿no? Estás vibrando, estás compactando el suelo, ¿no? Y este muro se cae, pero hacia la vivienda aledaña, ¿no? Y justamente ahí estaba una niña viendo televisión, o un niño, o una persona, un anciano, un adulto, y le cae el muro encima, ¿no? ¿A quién van a responsabilizar? Van a responsabilizar, lógicamente, a la empresa que está construyendo la edificación, ¿no? Por eso tiene que apuntalarse, ¿no? Tiene que asegurarse la construcción y también utilizar, pues, otros métodos constructivos que no afecten, ¿no? La estructura vecina. Si yo sé, pues, que esta vivienda le daña, ¿no? Lógicamente está a punto de caerse, no voy a compactar, pues, con maquinaria, ¿no? Ah, ya, voy a meter un rodillo, ¿no? Un rodillo liso vibratorio de 10 toneladas para vibrar el piso, para vibrar el suelo. No.
¿no? Si yo sé que eso está a punto de caerse, utilizo pues planchita compactadora, ¿no? O utilizo canguros, ¿no? Con tal de no afectar la edificación aledaña, ¿no? ¿Sí? Claro, exactamente, es un soporte legal, exactamente, ¿no? Sí, ya sabe, ¿no? Cualquier cosa que pase, pues mi vivienda está apuntalada, ¿no? Y lógicamente he cumplido con las condiciones de seguridad, ¿no? Ya la sanción es menor, pues, ¿no? Pero imagínate, pasa algo en tu obra y no hay apuntalamientos, ¿no? Es una sanción más fuerte, ¿no? No contó la empresa con la medida de seguridad, ¿no? Una sanción pues más fuerte, ¿no? Penal y administrativa, ¿no? Se va a llevar esa empresa por no cumplir básicamente con las condiciones de seguridad, ¿no? Si de igual modo sufre rajaduras, cómo se procede? Ya, pues tendría que básicamente asumirlo pues el contratista, ¿no? Tendría que asumir reparar, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si yo veo pues, ¿no? Que ese murito, ¿no? Estaba pues en buenas condiciones y yo estoy construyendo y después el muro se fisura, no, lógicamente es responsabilidad del contratista, ¿no? ¿Sí? Que está efectuando las labores. Por eso ahí es bastante tedioso esto, ¿no? Tener bastante cuidado cuando hay edificaciones vecinas, ¿no? Y mayormente aún, ¿no? Más aún cuando vas a construir sótanos, ¿no? Ahí todavía es más peligroso, ¿no? Tengo un edificio de 20 pisos al costado y voy a construir un sótano o un edificio de 5 pisos. Y a veces los edificios que están a los costados tienen una cimentación superficial. Miren, ¿eh? 5 pisos y con un cimiento corrido de 1 metro de profundidad, ¿no? Imagínate, mi sótano voy a excavarlo 3 metros. ¿Qué va a pasar con la edificación vecina? Va a quedar en el aire. ¿Y eso qué puede generar? El colapso del edificio, ¿no? El suelo puede deslizarse y la cimentación puede colapsar juntamente con el edificio. ¿Qué se hace en ese caso? A ver, ¿cómo aseguras tu construcción? Exactamente, ¿no? Utilizar calzaduras, pues, ¿no? Hay que utilizar calzaduras básicamente en la cimentación aledaña. ¿Quién asume ese gasto? ¿El vecino lo va a pagar? No, no. Eso lo paga el que quiere construir. Por eso se hace pues un estudio, ¿no? De vulnerabilidad para ver qué es lo que se va a reparar, qué reforzamiento requiere la edificación aledaña, ¿no? Porque ese costo lo asume lógicamente el propietario, ¿no? Por eso todo eso tiene que considerarse, ¿no? Y para eso es importante la visita del terreno, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí vamos a quedarnos, ¿ya? El día de hoy y la próxima clase ya estamos avanzando, ¿no? Terminando ya la parte de trabajos preliminares, pasamos a seguridad y vamos avanzando viendo básicamente todas las actividades que corresponden de acuerdo a la norma técnica de metrados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos clase? ¿El día lunes, parece? Sí, ingeniero, el lunes. El lunes, ¿no? Muy bien. Entonces, el día lunes, Dios mediante, pues nos estamos conectando en este caso para continuar con nuestro curso, ¿sí? Que tengan ustedes muy buenas tardes, por favor, lean, ¿ah? Es importante que lean la norma, revisen los planos, ¿sí? Ingeniero, una consulta. Sí. La clase de ayer que no se dio, ¿qué día la podríamos recuperar? Se va a recuperar al final. Lo que pasa es que si la recuperamos en esto, muchos no van a poder, ¿no? De repente yo digo, ¿sabes qué? Se va a recuperar el día de mañana a las 11 de la mañana, ¿no? Y la mayoría pues no va a poder, ¿no? Por ese motivo pues se va a postergar en el mismo horario, pero más adelante, ¿sí? Ya, ingeniero. Inge, Sí, lo escucho. ¿podría generar totales a ver si es que le sale? A mí no me sale como cero. Ya, lo que pasa es que tienes que comprobar las unidades, ¿no? Revisa los ítems, ¿no? Coloca aquí niveles, No sé, ¿no? sí, era Nivel como sea. 2, nivel 3, ¿El rojo no es nivel 1? generas ítems, listo, y ahora sí generas totales, ¿no? Generas totales. Y ahí está, ¿ve? Ya verifica las unidades, verifica los ítems y verifica también los metrados, ¿no? Que estén en su columna correspondiente. Ingeniero, los trabajos preliminares es Ah, ¿verdad? 0.03. A ver, los trabajos preliminares están dentro, sí, es 3, ¿no? Claro, porque Perdón, hay es 2. instalaciones provisionales. Instalaciones provisionales están a Ah, construcción no, y yo lo puse iniciales. 3, pues. Ah, con razón. Claro, es 2. Trabajo preliminar es 2. Si usted se salta, pues si coloca 3, ahí no le va a salir, ¿no? Porque el Ya, programa no ya, va a conocer la secuencia. Ujú. ya, muchas gracias. Muy bien.
Listo, entonces nos estamos viendo el día lunes, ¿eh? Dios les bendiga, muchas gracias.